Antes de comenzar la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video de historia de amor millonaria, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. El reflejo de Julian Radcliffe le devolvía la mirada desde la ventana de su ático, un hombre en la cima del éxito pero atormentado por el vacío. El sol poniente pintaba el horizonte de Manhattan en tonos de ámbar y oro, una vista que valía millones y que hacía tiempo había perdido su capacidad para impresionarlo. A los 35 años, su imperio abarcaba continentes, pero esa noche el silencio de su éxito era ensordecedor. Sus dedos trazaron el frío vidrio siguiendo el contorno de un rascacielos distante que había adquirido el mes pasado. El último trofeo de Radcliffe Industries, otra muesca en su cinturón de logros. El acuerdo había sido titular en los titulares. El toque de oro de Radcliffe ataca de nuevo, pero allí estaba él, solo en un ático más grande que la mayoría de las casas, rodeado de piezas de arte que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Señor Radcliffe, la voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador, interrumpiendo su ensoñación. El coche está esperando. La gala del Museo Metropolitano comienza en 40 minutos. Julian ajustó su pajarita en el reflejo, una pieza personalizada de su atelier favorito en Milán. El rostro que le devolvía la mirada era impactante. Pómulos afilados, ojos oscuros que comandaban respeto y una mandíbula que aparecía regularmente en revistas de negocio. El tiempo había sido amable con él, o tal vez era el costoso régimen de cuidado de la piel que su consultor de imagen insistía en que siguiera. Otra noche, otra actuación, murmuró alcanzando su reloj Patek Philippe. La pieza había costado más que un coche pequeño, pero en su mundo tal extravagancia era esperada. Se puso su chaqueta a medida de Tom Ford, cada movimiento preciso y practicado. El ascensor privado descendió en silencio, sus paredes pulidas reflejando su postura perfecta. Julian había dominado el arte de la apariencia. Cada gesto calculado, cada sonrisa medida. Era un juego que jugaba expertamente, convirtiendo el encanto en moneda, el deseo en acuerdos. Su Rolls-Royce Phantom esperaba en la acera, Frederick, su conductor de 5 años, sosteniendo la puerta con deferencia practicada. Buenas noches, señor Radcliffe. Buenas noches, Frederick. Julian se acomodó en el interior de cuero, inhalando el familiar aroma del éxito. Almet y trata de evitar el tráfico de Fifth Avenue. El coche se deslizó en la noche de Manhattan, una burbuja de lujo flotando a través del caos de la ciudad. Julian revisó la lista de invitados de la gala en su tableta, CEOs, gerentes de fondos de cobertura, familias de dinero antiguo aferrándose desesperadamente a su relevancia. Conocía sus debilidades, sus ambiciones, sus precios. Todos tenían un precio. Era la primera lección que su padre le había enseñado. El Museo Metropolitano se alzaba adelante, su fachada clásica iluminada contra el cielo oscureciente. Una alfombra roja se extendía por los icónicos escalones, los flashes de los fotógrafos creando una tormenta de relámpagos artificiales. Julian revisó su teléfono una última vez, 3 llamadas perdidas de la junta de su última adquisición, 2 mensajes de mujeres cuyos nombres apenas recordaba y un correo de su publicista sobre la sesión de fotos de caridad del día siguiente. Frederick abrió la puerta y Julian emergió en un caos de clics de cámaras y preguntas gritadas. Ofreció su sonrisa practicada, la que adornaba portadas de revistas y salas de juntas por igual. Señor Radcliffe. Por aquí. Julian, una palabra sobre la fusión. Señor Radcliffe, ¿qué lleva puesto esta noche? Navegó el guantelete con facilidad practicada, ofreciendo frases breves como migas de pan. Dentro, el gran salón había sido transformado en un país de las maravillas reluciente. Candelabros de cristal proyectaban reflejos arcoíris en pisos de mármol, mientras la élite de Nueva York circulaba como peces exóticos en un estanque muy caro. Julian, Darling, Ariana Voss, una heredera bancaria con la que había salido brevemente 2 años atrás, le besó el aire en la mejilla. Te ves devastadoramente guapo como siempre, Ariana. Él besó su mano, el gesto automático. La colección Bulgari te queda bien. Sus diamantes capturaban la luz, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos.
Otra jugadora en su interminable juego de riqueza e influencia. Se abrió camino a través de la multitud, intercambiando cumplidos y tarjetas de visita. Cada conversación era un baile que había realizado incontables veces. Un cumplido aquí, una sutil referencia de negocios allá, promesas de almuerzos que nunca se materializarían. El champán fluía, pero él sostuvo el mismo vaso toda la noche, otro truco que su padre le había enseñado: mantente agudo mientras ellos se embotan, hijo. La noche parecía destinada a ser otro desfile olvidable de riqueza y pretensión hasta el momento en que el Ara Sinclair subió al pequeño escenario erigido cerca del templo de Dendur. El murmullo usual de conversación continuó por un momento antes de apagarse lentamente como una ola retrocediendo de la orilla. Ella comandaba atención no a través del volumen o el dramatismo, sino a través de la presencia. Su vestido burdeos capturaba la luz como fuego líquido, el color una desviación desafiante del mar de negros seguros y tonos neutros que la rodeaban, pero eran sus ojos los que mantenían a Julian cautivo, feroces, inteligentes y completamente indiferentes a la riqueza que la rodeaba. Damas y caballeros, su voz se escuchó claramente, tocada con un acento que no podía identificar del todo. No estamos aquí esta noche por mera caridad. No estamos aquí para aliviar nuestras conciencias con donaciones deducibles de impuestos. Estamos aquí porque en esta ciudad de riqueza y oportunidad interminables, mujeres duermen en estaciones de metro con sus hijos. Están eligiendo entre medicamentos y comidas. Están quedándose en relaciones abusivas porque no pueden permitirse irse. La sala se movió incómoda. Esto no era el discurso caritativo usual lleno de apelaciones gentiles y gratitud por la generosidad. Esto era un desafío envuelto en gracia pero afilado como una hoja. El proyecto Women's Haven no está pidiendo su piedad. Les estamos ofreciendo una oportunidad, una chance de ser parte de un cambio real y duradero, no a través de limosna sino a través de empoderamiento, no a través de caridad sino a través de oportunidad. Julian se encontró moviéndose más cerca del escenario, atraído por algo que no podía nombrar. Ella habló sobre programas de empleo, iniciativas educativas y apoyo de salud mental, pero era el acero en su voz lo que lo cautivaba. Esta mujer no estaba mendigando migajas de la mesa de los ricos. Estaba exigiendo que reconocieran su deber con la humanidad. Al concluir, los aplausos fueron dispersos al principio, luego crecieron, no el habitual reconocimiento educado de estos eventos, sino algo real, algo encendido por el fuego que ella había prendido en la sala. Julian la observó bajar del escenario, notando cómo se movía a través de la multitud, graciosa pero decidida, aceptando felicitaciones pero nunca adulando. La interceptó cerca de la fuente de champán, ofreciéndole una copa fresca. Discurso convincente, Sra. Sinclair, aunque podría haber alienado a la mitad de sus posibles donantes, ella aceptó el champán, pero no bebió. Calidad sobre cantidad, Sr. Radcliffe. Prefiero donantes que entiendan nuestra misión, no solo nuestros beneficios fiscales. Sus ojos se encontraron con los de él directamente. Su reputación no precede, el hombre que trata los corazones como adquisiciones hostiles, y la suya la precede, Sra. Sinclair. La reina guerrera de los derechos de las mujeres que nunca cede un centímetro. Él sonrió, la que usualmente derretía la resistencia. Aunque tengo curiosidad por qué alguien tan opuesta a la élite rica elige cortejar su apoyo. No me opongo a la riqueza, señor Radcliffe, me opongo a la forma en que ciega a la gente a su humanidad. Ella dejó su champán intacto. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que miró su imperio y vio personas en lugar de profetas? La pregunta golpeó más fuerte de lo esperado. Los negocios son negocios, Sra. Sinclair, el sentimiento lleva a la bancarrota. ¿Es eso lo que se dice a sí mismo por la noche en ese ático sobre las nubes? Su sonrisa no tenía calidez. Qué interesante que cuanto más alto suben hombres como usted, más difícil se hace ver el suelo. Antes de que él pudiera responder, ella se había ido, moviéndose a través de la multitud como una llama bailando lejos de su alcance. Julian la observó irse, consciente de una sensación familiar en su pecho, algo entre irritación e intriga.
Por primera vez en años, alguien había mirado más allá de su riqueza, su poder, su fachada cuidadosamente construida, y lo había encontrado insuficiente. Pasó el resto de la noche en un extraño estado de distracción. Las conversaciones usuales se sentían huecas, las sonrisas practicadas más falsas que nunca. Sus pensamientos seguían volviendo a las palabras de Elara Sinclair, al fuego en sus ojos cuando hablaba de su causa. Era más que pasión. Era propósito, algo que su vida había estado faltando por más tiempo del que quería admitir. Mientras su coche se deslizaba a casa a través de las calles tranquilas, Julian se encontró abriendo su tableta, buscando información sobre el proyecto Women's Haven. El sitio web de la organización era simple pero poderoso. Historias de mujeres que habían reconstruido sus vidas, estadísticas sobre violencia doméstica y falta de hogar, explicaciones claras de sus programas y necesidades. De vuelta en su ático, se paró en la misma ventana donde su noche había comenzado. La ciudad brillaba abajo, pero ahora se encontró preguntándose sobre las sombras entre las luces, las historias ocultas en la oscuridad. La voz de Elara Sinclair resonaba en su mente: qué interesante que cuanto más alto suben hombres como usted, más difícil se hace ver el suelo. Julian Radcliffe nunca había retrocedido ante un desafío, nunca había encontrado una fuerza que no pudiera encantar o doblegar a su voluntad, pero mientras miraba su reflejo en el vidrio oscurecido, tenía la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. La reina guerrera de los derechos de las mujeres había lanzado un guantelete, y por primera vez en su vida, su dinero podría no ser suficiente para ganar el juego. Sacó su teléfono y marcó a su asistente. Libera mi agenda para mañana por la mañana. Necesito que organices una reunión con la junta del proyecto Women's Haven y averigües todo lo que puedas sobre Elara Sinclair. El aire nocturno llevaba los sonidos distantes de la ciudad, sirenas, música, el pulso interminable de la vida abajo. Julian Radcliffe, maestro del universo financiero, se paró en su torre de éxito y sintió por primera vez en años verdaderamente despierto. El juego estaba a punto de cambiar y no estaba del todo seguro de conocer las reglas. Capítulo 2. La proposición. El balcón del Museo Metropolitano ofrecía un escape temporal de las asfixiantes cortesías dentro. Julian aflojó su pajarita, dejando que el aire fresco de la noche lo lavara. La ciudad se extendía ante él como una alfombra de estrellas, cada luz un testamento del imperio que había construido. Pero esa noche la vista se sentía diferente, contaminada por palabras que no dejaban su mente. No había esperado encontrarla allí. Elara Sinclair estaba en el borde del balcón, una figura solitaria bañada en luz de luna. Su vestido burdeos capturaba la brisa gentil, la tela bailando como sombra líquida. No había reconocido su presencia, pero la ligera tensión en sus hombros le decía que estaba consciente de su aproximación. ¿Escapando de tus admiradores? Su voz cruzó el espacio entre ellos, suave como whisky añejo. Más bien, escapando de la pretensión. Ella respondió sin girarse. Se pone espeso allí dentro, ¿no? Toda esa riqueza tratando de convencerse de que tiene conciencia. Julian se movió para pararse a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. De cerca, podía detectar el sutil aroma de jazmín, una fragancia mucho más delicada que los perfumes abrumadores favorecidos por su círculo social usual. Pareces bastante cómoda juzgando a gente que apenas conoces. Ahora ella sí se giró, y la luz de la luna iluminaba los planos de su rostro, destacando pómulos que podrían haber adornado portadas de revistas, pero eran sus ojos los que lo retenían, oscuros, inteligentes y completamente indiferentes a su presencia. Sé lo suficiente, dijo ella. Sé que allí dentro están discutiendo si donar a nuestro refugio de la misma manera que discuten qué casa de verano comprar. Sé que mañana se darán palmadas en la espalda por su generosidad mientras gastan más en el almuerzo que lo que dieron para ayudar a mujeres en crisis. Y sin embargo, estás aquí pidiendo su ayuda. Él se apoyó en la balaustrada, estudiando su perfil. ¿No es eso un poco hipócrita? No más hipócrita que tú fingiendo preocuparte por la caridad mientras calculas los beneficios de relaciones públicas. Sus palabras llevaban no ira, solo una certeza constante que pinchaba su compostura cuidadosamente mantenida. El aire nocturno se movió entre ellos, llevando los sonidos distantes de la ciudad,
sirenas, tráfico, el ritmo eterno de la vida en Manhattan. Julian se encontró buscando sus respuestas suaves usuales, las líneas practicadas que nunca le habían fallado antes. Déjame llevarte a cenar, sugirió, las palabras saliendo de sus labios con facilidad practicada. Estoy interesado en discutir posibles inversiones en tu organización. El ara se giró completamente hacia él ahora, y una sonrisa jugó en sus labios, no las sonrisas cálidas e invitadoras a las que estaba acostumbrado a recibir, sino algo más complejo, conteñido con una conciencia que lo hacía inesperadamente incómodo. Siempre eres tan transparente, Sr. Radcliffe. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el destello de oro en sus ojos oscuros. ¿O soy especial? Prefiero enfoques directos, tienden a ser más eficientes. Eficientes, ella saboreó la palabra como un vino fino, encontrándola insuficiente. ¿Es así como ves todo, en términos de eficiencia y retorno de inversión? En mi experiencia, es la forma más honesta de acercarse a cualquier situación. Honesto, ahora ella rió, un sonido tanto musical como cortante. Los corazones no son corporaciones, señor Radcliffe. No se recuperan de adquisiciones hostiles. No pueden ser comprados, vendidos o comerciados en tu preciada bolsa de valores. Algo en sus palabras golpeó más profundo de lo esperado, encontrando una grieta en su armadura que no sabía que existía. Has hecho bastantes suposiciones sobre mí, Certa Sinclair. ¿Las he hecho? Dio un paso más cerca aún, su presencia comandando su atención completa. Dime entonces, ¿cuándo fue la última vez que perseguiste a alguien que no pudiera avanzar tus intereses sociales o de negocios? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a una mujer y viste a una persona en lugar de una adquisición? La pregunta colgaba en el aire entre ellos, pesada con implicaciones que no estaba preparado para examinar. Julian se enderezó, ajustando sus puños, un gesto nervioso que pensó que había eliminado años atrás. Eres muy rápida en convertirme en el villano de tu narrativa, dijo, su voz llevando un filo que no había intencionado. ¿Has considerado que tal vez estoy genuinamente interesado en tu trabajo? Oh, creo que estás interesado, la voz de Elara se suavizó, pero el acero debajo permaneció. La pregunta es si estás interesado en nuestra misión o en agregar otra conquista a tu colección. He investigado, señor Radcliffe, tu patrón con las mujeres es tan predecible como tus estrategias de negocios: identificar, perseguir, adquirir y descartar. Sus palabras golpearon en casa con precisión incómoda. Julian sintió su fachada cuidadosamente construida agrietarse ligeramente, dejando que algo real se filtrara. ¿Y si te dijera que esta vez es diferente? Diría que probablemente les dices eso a todas. Ella se giró de vuelta a la vista de la ciudad, pero sus palabras continuaron cortando. ¿Sabes qué es lo verdaderamente triste? Creo que en realidad lo crees cada vez, el gran Julian Radcliffe tan convencido de su propio encanto que ya no puede distinguir entre conquista y conexión. El silencio que siguió se sintió cargado con desafíos no dichos. Julian se encontró estudiando su perfil, notando la fuerza en su mandíbula, la sutil defianza en su postura. Era hermosa, sí, pero no de la manera manufacturada a la que estaba acostumbrado. Su belleza llevaba sustancia, carácter, una fuerza de voluntad que tanto lo atraía como lo inquietaba. Ten cena conmigo, dijo de nuevo, pero esta vez las palabras salieron diferentes, menos suaves, más reales. No para discutir inversiones o hacer proposiciones, solo cena. El ara se giró de vuelta hacia él, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. No sabes cómo hacer solo cena, Sr. Radcliffe. Todo es una transacción para ti, incluso esta conversación. Estás ahí parado calculando ángulos, planeando enfoques, pensando en cómo convertir esto en una victoria. Pareces muy segura de quién soy. Estoy segura de quién has elegido ser. Ella recogió su bolso, preparándose para irse, pero me pregunto a veces si recuerdas quién eras antes de que el dinero y el poder se convirtieran en tu personalidad. Se movió para pasar junto a él, luego hizo una pausa. ¿Quieres impresionarme, Sr. Radcliffe? ¿Haz algo que no te beneficie?
Ayuda a alguien que no pueda avanzar tus intereses o mejorar tu imagen. Muéstrame el hombre que podrías haber sido en lugar del imperio en el que te has convertido. El aroma de jazmín perduró mientras ella se alejaba, dejando a Julian solo en el balcón. Se giró de vuelta a la vista de la ciudad, pero las luces parecían más tenues ahora, el imperio que había construido de repente sintiéndose hueco. Su teléfono vibró. Otra actualización de fusión, otro acuerdo para cerrar, otra victoria para agregar a su colección. Por primera vez en años, lo dejó sonar sin contestar. Las palabras de Elara resonaban en su mente: muéstrame el hombre que podrías haber sido en lugar del imperio en el que te has convertido. El aire nocturno llevaba un frío ahora, o tal vez era el peso incómodo de la autorreflexión. Julian Radcliffe, maestro del universo financiero, se paró solo en un balcón dándose cuenta de que por toda su riqueza y poder, acababa de ser completamente derrotado por la única cosa que no podía controlar o adquirir, la verdad. Sacó su teléfono, pasando las llamadas perdidas y mensajes, y abrió un navegador. El sitio web del proyecto Women's Haven brillaba en su pantalla, y se encontró leyendo sobre sus programas, sus éxitos, sus necesidades, no escaneando por oportunidades de negocios o ángulos de relaciones públicas, sino realmente leyendo, realmente viendo. Algo estaba cambiando, desplazándose debajo de la superficie de su mundo cuidadosamente construido. Elara había hecho más que rechazar su proposición. Había sostenido un espejo que no podía mirar lejos, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Julian Radcliffe no estaba seguro de que le gustara lo que veía reflejado. Los sonidos de la gala se filtraban a través de las puertas del balcón, risas, música, la sinfonía familiar de riqueza y privilegio, pero esa noche todo parecía diferente, como si las palabras de Elara hubieran alterado la frecuencia de su mundo. Enderezó su pajarita, pero el gesto se sentía mecánico ahora, parte de un disfraz que había usado por tanto tiempo que había olvidado que no era su piel real. Mientras se preparaba para regresar a la fiesta, un pensamiento lo golpeó. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo simplemente porque era correcto, no porque lo beneficiara? La pregunta lo siguió de vuelta a la multitud reluciente, un susurro persistente en su mente que no podía ser silenciado por champán o cortesías sociales. El juego había cambiado, pero no estaba seguro de conocer las nuevas reglas. Por primera vez en su vida adulta, Julian Radcliffe se sentía como si estuviera perdiendo, y lo más extraño de todo, una parte de él daba la bienvenida a la derrota. Capítulo 3. El desafío. La sala de juntas de Radcliffe Industries encarnaba el poder, ventanas del piso al techo ofrecían una vista dominante de Manhattan mientras la mesa de caoba reluciente se extendía como una pista de autoridad. Julian se sentaba en su cabecera, observando a Elara Sinclair comandar el espacio como si lo poseyera. Su traje gris carbón era un grito lejos del vestido burdeos de la gala, pero lo llevaba con la misma confianza real. El proyecto Women's Haven no es solo un refugio, continuó, su voz llegando a cada rincón de la habitación. Somos un programa integral de rehabilitación y empoderamiento. Solo el año pasado, ayudamos a 78 mujeres a transitar de la crisis a la independencia. 34 de ellas ahora dirigen sus propios negocios. Julian estudió su presentación con indiferencia practicada, aunque su mente seguía volviendo a su encuentro en el balcón 3 noches atrás. Había cambiado su maquillaje de noche por un look más sutil, pero sus ojos aún mantenían esa misma inteligencia feroz que había capturado su atención primero. Estadísticas impresionantes, interrumpió, dedos entrelazados debajo de su barbilla, pero estás pidiendo 5 millones para expandir un refugio que sirve, ¿qué? 50 mujeres como máximo. Los números no cuadran, Sra. Sinclair. Los miembros de la junta se movieron incómodos. No estaban acostumbrados a que su CEO fuera tan directamente confrontacional en reuniones de pitch, pero Elara no se inmutó. Cada mujer que ayudamos impacta al menos a 5 otras en su red, hijos, familia, comunidad, pero lo sabrías si miraras más allá de las hojas de cálculo. Avanzó su diapositiva de presentación. Estas son personas reales, señor Radcliffe, no entradas en un libro mayor. Los números no mienten, Sra. Sinclair. No, pero no dicen toda la verdad tampoco.
Colocó sus manos en la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. El gesto no era agresivo, pero comandaba atención. Dime, Sr. Radcliffe, ¿has pasado alguna noche preguntándote de dónde vendría tu próxima comida? ¿Has tenido que elegir entre alimentar a tus hijos y pagar el alquiler? La sala de juntas se tensó. Julian se levantó lentamente, abotonando su chaqueta. Mi oficina, ahora. Podía sentir los ojos de sus miembros de junta siguiéndolos mientras llevaba a Elara por el pasillo. Su oficina de esquina era aún más impresionante que la sala de juntas. 3 paredes de vidrio ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad que había conquistado. Piezas de arte valiosas adornaban las paredes, cada una cuidadosamente seleccionada para proyectar poder y éxito. Eso fue toda una actuación, dijo cerrando la puerta, aunque antagonizar a la Junta podría no ser la mejor estrategia de recaudación de fondos. Elara se paró en el centro de su oficina, no intimidada por los adornos de riqueza que la rodeaban. No estoy aquí para actuar, Sr. Radcliffe. Estoy aquí porque vidas de mujeres están en juego. Todo es vida y muerte contigo, ¿no? Se movió a su escritorio, una pieza masiva de mármol italiano que había requerido ingeniería especial para instalar. No hay espacio para matices o negociación. Cuando has sostenido la mano de una mujer mientras decides si dejar a su abusador, cuando has visto niños dormir en estaciones de metro porque su madre no puede pagar el alquiler, sí, todo se vuelve así de claro. Se acercó a su escritorio, su reflejo fantasma cruzando su superficie pulida, pero tú no entenderías eso, ¿verdad? Desde aquí arriba, la gente probablemente parece hormiga. Julian sintió esa grieta familiar en su armadura, la que sus palabras parecían únicas para crear. Piensas que me tienes todo resuelto, ¿no? Pienso que has olvidado lo que significa ser humano. Miró alrededor de su oficina, tomando los obvios despliegues de riqueza. Todo esto es como una armadura que has construido alrededor de ti, pero la armadura no solo mantiene las cosas fuera, Sr. Radcliffe, también te atrapa dentro. Se movió a la ventana, mirando abajo a la ciudad. Has hecho tu punto, Srta. Sinclair, múltiples veces de hecho, pero los apelativos emocionales no cambian las realidades financieras. Entonces déjame proponer algo diferente. Dio un paso más cerca, su reflejo uniéndose al de él en el vidrio. Pasa una semana en nuestro refugio. Sin cláusula de escape, sin paracaídas dorado. Ve cómo se ve la fuerza real. Se giró para enfrentarla, encontrándola más cerca de lo esperado. ¿Y qué probaría eso? Que hay cosas en este mundo que el dinero no puede arreglar y personas que no puede comprar. Sus ojos sostuvieron los de él, inquebrantables. 7 días, señor. Radcliffe. Vive entre ellas, trabaja a su lado, luego dime que nuestro programa no vale cada centavo. No puedes estar hablando en serio. Siempre hablo en serio sobre este trabajo. Dio otro paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que él pudiera detectar ese familiar toque de jazmín. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de salir de tu torre, miedo de que podrías realmente sentir algo? Julian se movió para poner su escritorio entre ellos, necesitando la barrera física. Y si me niego. Entonces has probado exactamente qué tipo de hombre eres. Recogió sus materiales de presentación. Un hombre que se esconde detrás de su dinero porque ha olvidado cómo enfrentar la realidad sin él. ¿Me estás pidiendo que desperdicie una semana de mi tiempo para probar un punto? No, te estoy ofreciendo una chance de recordar quién eras antes de que todo esto se convirtiera en tu identidad. Gesturó a la oficina. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente importara, Sir Radcliffe, algo que cambiara vidas en lugar de precios de acciones? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Cambio vidas cada día, creo empleos, impulso innovación. Desde una distancia segura, interrumpió ella, a través de intermediarios e iniciativas y donaciones deducibles de impuestos. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien a los ojos y realmente lo viste, realmente lo ayudaste? Julian se encontró en su carrito de bar, sirviendo una bebida que no realmente quería. Tienes un talento notable para hacer que el éxito suene como un defecto de carácter. El éxito no es el defecto.
Es lo que has dejado que le haga a tu humanidad. Se movió a la puerta, luego hizo una pausa. Una semana, señor Radcliffe. 7 días para probarme que estoy equivocada sobre ti, ¿o tienes miedo de que podría tener razón? El desafío colgaba en el aire entre ellos. Julian tomó un sorbo de su scotch, ganando tiempo. ¿Y si hago esto, si paso una semana viviendo en la pobreza en tu refugio? Entonces tal vez entenderás por qué necesitamos esos 5 millones, tal vez verás que algunas inversiones no pueden medirse en retornos trimestrales. Se giró de vuelta para enfrentarlo, pero más que eso, tal vez recordarás cómo se siente ser más que tu cuenta bancaria. ¿Realmente crees que una semana puede cambiar a alguien tan fundamentalmente? Creo que no estás tan perdido como pretendes estar. Su voz se suavizó ligeramente. He visto vislumbres, sabes, momentos cuando la armadura se agrieta y algo real se muestra. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente para dejar que esas grietas se ensanchen. Julian dejó su bebida intacta. Y si te pruebo que estás equivocada, si paso una semana en tu refugio y aún no veo las cosas a tu manera, entonces al menos habrás intentado algo real por una vez. Abrió la puerta. Piénsalo, señor Radcliffe, pero no tardes mucho. Mientras estás aquí arriba contemplando, mujeres están tomando decisiones que nadie debería tener que tomar. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave, dejando a Julian solo en su monumento al éxito. Regresó a la ventana, mirando abajo a la ciudad que lo había hecho rico. En algún lugar allá abajo, más allá de las torres relucientes y boutiques de lujo, gente estaba luchando solo para sobrevivir. Lo había sabido abstractamente, por supuesto, pero el Ara Sinclair tenía una manera de hacer que conceptos abstractos se sintieran incómodamente reales. Su teléfono vibró, otra actualización de fusión, otro acuerdo para cerrar, pero por primera vez en su carrera, la emoción de la conquista se sentía hueca. Sus palabras resonaban en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente importara? Julian Radcliffe había construido su imperio nunca retrocediendo de un desafío, pero esto era diferente. Esto no era sobre dinero o poder o ganar. Esto era sobre algo que había olvidado cómo medir: humanidad. Presionó su intercomunicador. Cara, consígueme todo lo que tenemos sobre el proyecto Women's Haven y libera mi agenda para la próxima semana. El sol se ponía sobre Manhattan, pintando el cielo en tonos de promesa y posibilidad. En su reflejo, Julian vio algo que no había notado en años. Incertidumbre, y de alguna manera se sentía como el comienzo de algo importante. Capítulo 4. El descenso. El proyecto Women's Haven se erguía en marcado contraste con el dominio usual de Julian. El edificio de ladrillo de 4 pisos llevaba su edad sin disculpas, sus ventanas limpias pero desgastadas, sus escalones pulidos por innumerables viajes de desesperación y esperanza. Sus zapatos de cuero italiano se sentían absurdamente fuera de lugar mientras subía esos escalones, cargando una pequeña bolsa de lona conteniendo la ropa más básica que su asistente pudo encontrar con corto aviso. El Ara esperaba en la entrada, su expresión neutral pero sus ojos sosteniendo un toque de sorpresa. Honestamente no estaba segura de que vinieras. Siempre cumplo mi palabra, Julián respondió, aunque su voz carecía de su confianza usual. Las luces fluorescentes arriba proyectaban sombras duras, despojando el ambiente flattering al que estaba acostumbrado. Veremos sobre eso, gesticuló para que la siguiera. Primera regla: no teléfonos, no tabletas, no conexión a tu imperio. Estás aquí para experimentar la realidad, no para manejarla desde la distancia. Julian dudó, su mano instintivamente moviéndose a su bolsillo donde su teléfono usualmente residía. Lo había dejado con su asistente junto con instrucciones estrictas sobre emergencias, pero su ausencia se sentía como faltar un miembro. ¿Ya teniendo segundas pensamientos? La voz de Elara llevaba un borde desafiante. En lugar de responder, la siguió por un pasillo que había visto mejores días. Las paredes estaban pintadas en un tono institucional de beige, pero alguien había intentado alegrarlas con murales pintados a mano, flores, pájaros, mensajes de esperanza en múltiples idiomas. Esta será tu habitación. Elara abrió una puerta para revelar un espacio apenas más grande que el baño de su oficina.
Una cama estrecha, un armario de metal y un pequeño escritorio ocupaban la mayoría del espacio disponible. La consejera que usualmente la usa está de licencia. Estarás lo suficientemente cerca para oír si hay una crisis durante la noche. Acogedor, Julián comentó, tratando de enmascarar su incomodidad con sarcasmo. Más espacio que algunos de nuestros residentes tuvieron en su último lugar seguro. Las palabras de Elara cortaron su mecanismo de defensa. Deja tu bolsa y te presentaré a algunas de las mujeres, pero primero tu corbata tiene que irse y ese reloj probablemente cuesta más que nuestro presupuesto operativo mensual. Julián se quitó su Patek Philippe y corbata de seda, sintiéndose extrañamente vulnerable sin ellos. Estos pequeños símbolos de estatus se habían convertido en tal parte de él que su ausencia se sentía como rendir armadura antes de la batalla. La sala común zumbaba con actividad. Mujeres de varias edades se sentaban en mesas, algunas trabajando en laptops, otras ayudando a niños con tareas. La escena era tanto ordinaria como extraordinaria. Vidas siendo reconstruidas un momento quieto a la vez. Todos, esta es Julián. Elara anunció, estará con nosotras por una semana, aprendiendo sobre nuestro trabajo. Las respuestas variaron de indiferencia a sospecha outright. Una chica adolescente acunando a un infante miró arriba, sus ojos mucho más viejos que sus años. Soy Lucía, dijo suavemente, y esta es Mía. El bebé dormía pacíficamente, inconsciente de las luchas que la habían llevado a este lugar. Es hermosa, Julián ofreció, las palabras sintiéndose inadecuadas. Es porque estoy viva. La voz de Lucía llevaba peso más allá de sus años. Su padre dijo que me amaba, sabes, justo hasta el momento en que le dije que estaba embarazada. Entonces me convertí en un problema para resolver. Julián sintió el impacto de sus palabras como un golpe físico. ¿Cuántas veces había usado esa misma frase un problema para resolver en su sala de juntas? Una mujer mayor se acercó, su cabello plateado peinado neatly pese a su ropa desgastada. Rosalind se presentó, ex maestra de secundaria, actual cuento de advertencia. Estoy seguro de que eso no es cierto, Julián comenzó, pero ella lo cortó con un gesto. 43 años de enseñanza, una pensión cómoda y una casa que había pagado. Sus ojos sostenían una mezcla de dolor e ira. Todo perdido porque confié en el hombre equivocado con mi corazón y mis finanzas. Era muy encantador, justo como tú, sabía exactamente qué decir, exactamente cómo hacerme sentir especial. La acusación en su tono era inconfundible. Julián se encontró sin sus respuestas suaves usuales. Una voz desde detrás de él cortó el silencio incómodo. ¿Estás aquí para qué, salvarnos, Rosalind? Una mujer en sus 30 estaba con un trapeador en las manos. No necesitamos otro proyecto de culpa de hombre rico. Julián se giró para enfrentarla, notando el seto orgulloso de sus hombros pese a su tarea. Sin pensar, se movió al armario de suministros, retrieved otro trapeador y comenzó a limpiar a su lado. La habitación cayó en silencio, incluso Elara parecía sorprendida por su acción. Lo estás haciendo mal, Rosalind dijo después de un momento. Golpes largos y no olvides, escurrirlo correctamente. No podemos permitirnos desperdiciar suministros de limpieza. Por la siguiente hora, Julian Radcliffe, CEO de un imperio global, aprendió cómo trapear pisos correctamente. Su camisa cara se humedeció con sudor, su cabello cuidadosamente peinado cayó fuera de lugar y sus manos desarrollaron el comienzo de ampollas, pero algo cambió en la atmósfera de la habitación. Lucía comenzó a compartir más de su historia mientras mecía a Mía. Iba a la universidad, sabes, premedicina, tenía una beca y todo, luego lo conocí en una fiesta. Era mayor, exitoso, dijo todas las cosas correctas. Hizo una pausa, mirando abajo a su hija dormida. Ahora estoy tratando de averiguar cómo terminar la secundaria mientras nos mantengo a ambas vivas. Rosalind se unió a la conversación, acomodándose en un sillón desgastado. Al menos eres lo suficientemente joven para empezar de nuevo, intenta encontrar un trabajo a los 73 con no experiencia laboral reciente y un puntaje de crédito destruido por alguien en quien confiaba. Sus historias fluyeron, cada una un testamento tanto a la crueldad humana como a la resiliencia.
Una abogada que había perdido todo huyendo de un esposo juez abusivo, una dueña de restaurante cuyo socio había robado sus ahorros de vida y desaparecido, y una enfermera cuya adicción a medicamentos prescritos para el dolor le había costado su licencia y su hogar. Julian escuchó, realmente escuchó, tal vez por primera vez en años. Estas no eran estadísticas o deducciones fiscales o oportunidades de relaciones públicas. Estas eran vidas interrumpidas, sueños descarrilados, fuerza forjada en crisoles que apenas podía imaginar. Al acercarse la tarde, se encontró en la pequeña cocina del refugio, ayudando a preparar la cena. Sus habilidades con el cuchillo eran embarrassingly pobres comparadas con la eficiencia practicada de Rosalind. «Nunca has tenido que cocinar para ti mismo, ¿verdad?», preguntó, demostrando cómo picar cebollas correctamente. «Tengo gente para eso», admitió, luego se estremeció por lo entitlement que sonaba. «Tenías gente para eso», Rosalind corrigió. «Por la siguiente semana, eres solo Julián. No imperio, no sirvientes, no escotilla de escape. ¿Crees que puedes manejarlo?», captó a Elara observándolo desde la puerta, su expresión ilegible. «Supongo que lo averiguaremos». Esa noche, solo en su habitación escasa, Julian yacía despierto escuchando los sonidos un familiar del refugio. En algún lugar por el pasillo, un niño lloraba, pasos pasaban su puerta, una llegada tardía buscando santuario. Los sonidos de la ciudad eran los mismos que llegaban a su ático, pero aquí se sentían diferentes, más inmediatos, más reales. Sus manos dolían por el labor no acostumbrado, su espalda protestaba el colchón delgado y su mente no dejaba de reproducir las historias que había oído. La beca perdida de Lucía, la jubilación robada de Rosalind, el orgullo feroz de Rosalind mientras le enseñaba a trapear pisos correctamente. Un texto traería a su conductor, una llamada telefónica lo regresaría a su mundo de lujo y poder. Pero por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Julian Radcliffe sintió algo que había olvidado cómo sentir, incertidumbre sobre si su forma de vida era realmente vivir en absoluto. Se durmió mientras sirenas aullaban en la distancia, sus sueños llenos de imágenes de mujeres reconstruyendo sus vidas una pequeña victoria a la vez y de los ojos conocedores de Elara observando cómo sus propias paredes comenzaban a desmoronarse. Capítulo 5. El despertar. Para el día 3, las manos de Julián estaban en carne viva por la limpieza, su ropa de diseñador olvidada en el cajón del pequeño armario. Se despertó antes del amanecer, su cuerpo ajustándose al ritmo del refugio en lugar de sus usuales mañanas lujosas tardías. El colchón delgado ya no se sentía como tortura, y el sonido del refugio despertando a la vida se había vuelto oddly reconfortante. Se dirigió a la cocina donde Rosalind ya estaba preparando el desayuno. Sin una palabra, le entregó una tabla de cortar y un montón de papas. Sus habilidades con el cuchillo habían mejorado bajo su guía exacta, aunque ella aún chasqueaba la lengua ante su ocasional torpeza. «Estás aprendiendo», concedió, observándolo picar con creciente confianza, aunque apuesto a que nunca pensaste que estarías preparando desayuno para 20 personas a las 5 de la mañana. 23, corrigió, sorprendiéndose a sí mismo por saber el número exacto de residentes actuales. «Lucía y Mía se mudaron ayer por la noche, ¿recuerdas?». Las cejas de Rosalind se alzaron ligeramente. «Mira quién está prestando atención». Hizo una pausa en su trabajo, estudiándolo. «No eres exactamente lo que esperaba, ¿sabes?». «¿Qué esperabas?». «Alguien que renunciaría después de la primera ampolla o que nos arrojaría dinero para evitar trabajar de verdad». Reanudó el picado con eficiencia practicada. «En cambio, estás aquí cada mañana haciendo el trabajo sucio sin quejarte». Julian se concentró en sus papas, incierto de cómo responder. La verdad era que se estaba sorprendiendo a sí mismo. Cada día revelaba algo nuevo, no solo sobre el refugio y sus residentes, sino sobre sí mismo. La puerta de la cocina se abrió y Elara entró, ya vestida para el día en pantalones simples y una blusa azul. Hizo una pausa, tomando la escena ante ella. «No eres tan bueno escondiendo tu corazón como piensas», observó, encontrando a Julian enfocado intensamente en su tarea. La luz de la mañana filtrándose a través de las ventanas de la cocina capturaba el hilo plateado en su cabello oscuro, evidencia del sueño que había sacrificado para levantarse tan temprano.
Tal vez nunca quise esconderlo, admitió, no mirando arriba de su trabajo, tal vez solo olvidé cómo mostrarlo. El momento colgaba entre ellos, frágil como niebla matutina. Rosalind se ocupó con la estufa, pretendiendo no notar la tensión en el aire. El día se desplegó como las páginas de una historia de la que Julian no sabía que era parte. Sirvió el desayuno, aprendiendo las preferencias de cada residente sin que se lo dijeran. A Lucia le gustaban sus papas extra crujientes, Rosalind tomaba su café negro con 2 azúcares, la pequeña Mía estaba empezando a sonreír cuando él hacía caras graciosas mientras servía a su madre. Más tarde, se encontró en la pequeña sala de computadoras del refugio, rodeado de mujeres ansiosas por aprender habilidades básicas de oficina. Su expertise, despojada de su contexto corporativo, se convirtió en un puente en lugar de una barrera. Mira, solo necesitas formatear las celdas así, explicó a Fiona, una ex enfermera tratando de reconstruir su carrera. Entonces Excel hace los cálculos automáticamente. Lo hace sonar tan simple, suspiró ella, frustración evidente en su voz. Todo solía ser simple, ¿sabes?, antes de que todo se desmoronara. Julian hizo una pausa, realmente mirándola. Las manos de Fiona temblaban ligeramente mientras tecleaba, un remanente de su viaje de recuperación, pero sus ojos estaban claros y determinados. Nada que valga la pena hacer es nunca simple, se encontró diciendo, pero eso no significa que sea imposible. La tarde trajo nuevos desafíos. Una donación de muebles de oficina necesitaba ser movida, y Julian se encontró sudando junto al hombre de mantenimiento del refugio, cargando escritorios por escaleras estrechas. El señor gran jefe tiene algo de músculo bajo esa ropa de diseñador, comentó Marco, observando a Julián navegar una esquina particularmente incómoda, aunque podrías querer envolver esas manos, las ampollas no ayudarán a nadie. Julián miró abajo a sus palmas, rojas en carne viva por días de labor no acostumbrada. Una semana atrás, habría considerado tal trabajo físico debajo de él. Ahora cada una se sentía como una insignia de honor, prueba de que finalmente estaba haciendo algo real. El sol se ponía cuando Lara lo encontró en el pequeño patio, enseñando a un grupo de mujeres habilidades básicas de computadora en laptops donadas por negocios locales. La luz dorada suavizaba sus rasgos, y por un momento ella vio más allá del empresario al hombre debajo. No esperaba encontrarte aún aquí, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. La mayoría de nuestros voluntarios no se quedan tan tarde. No soy la mayoría de los voluntarios, respondió, ayudando a Rosalind a navegar una hoja de cálculo particularmente complicada. Además, estas mujeres tienen trabajos o entrevistas para preparar, ¿cuándo más tendrían tiempo para aprender? Lara observó mientras él explicaba pacientemente fórmulas y formateo, su presencia comandando usual gentilmente convertida en algo más approachable. Has cambiado, observó más tarde mientras caminaban por los pasillos tranquilos haciendo cheques de tarde. El refugio tenía una energía diferente por la noche, un silencio pacífico que desmentía las luchas que enfrentaban sus residentes. ¿Lo he hecho? Julian hizo una pausa junto a una ventana, la luz de luna plateando su perfil. ¿O solo estoy recordando quién era antes de que el éxito se convirtiera en mi identidad? Ambas cosas quizás. Lara se movió para pararse a su lado, lo suficientemente cerca para captar el tenue aroma de café y sudor limpio que había reemplazado su colonia cara usual. Eres bueno con ellas, sabes, las mujeres. No les hablas de arriba abajo o las tratas como casos de caridad. No son casos de caridad, dijo firmemente. Son personas que han recibido una mala mano pero están luchando para cambiar sus historias. Merecen respeto, no piedad. Las palabras lo sorprendieron a ambos con su intensidad. Lara se giró para estudiarlo, realmente estudiarlo en la gentil luz de luna. Hace 3 días estabas contando el costo por persona de nuestro programa, le recordó. Ahora estás quedándote tarde para enseñar clases de Excel y cargando muebles por 3 pisos de escaleras. Hace 3 días era un idiota que pensaba que entendía el mundo desde la cima de una torre de vidrio. Julian pasó una mano por su cabello desaliñado, un gesto que habría sido impensable en su persona corporativa. Estas mujeres, sus historias, están cambiando como veo todo.
Un llanto desde el pasillo interrumpió su conversación. Mia estaba teniendo una noche difícil. Sin dudar, Julian se movió hacia el sonido, sus pasos seguros y decididos. Encontró a Lucía paseando con su hija inquieta, agotamiento evidente en cada línea de su joven rostro. Lo siento si despertó a alguien, comenzó a disculparse, pero Julian lo desechó con un gesto. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo sus brazos. Para sorpresa de todos, incluyendo la suya propia, Mia alcanzó hacia él inmediatamente. «¿Te recuerda de la desayuno?», Lucía explicó, observando con asombro mientras su hija usualmente inquieta se acomodaba contra el hombro de Julian. «¿Le gustan tus caras tontas?». Julian comenzó un movimiento gentil de balanceo, tarareando una nana medio recordada que su propia madre solía cantar. Los ojos de Mia se volvieron pesados, su pequeño cuerpo relajándose en sueño. Desde la puerta, Elara observó la escena desplegarse. Este no era el Julian Radcliffe que había desafiado su solicitud de fondos en su sala de juntas. Este hombre acunando a un bebé con infinita gentileza mientras su madre adolescente finalmente se sentaba a descansar era alguien completamente diferente. A veces, pensó, observando cómo transfería cuidadosamente a la dormida Mia de vuelta a su cuna, las personas te sorprenden de las maneras más hermosas. Más tarde esa noche, mientras Julian yacía en su cama estrecha escuchando los sonidos nocturnos del refugio, se dio cuenta de algo profundo. Sus manos dolían, su espalda se quejaba y su ropa de diseñador acumulaba polvo, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente vivo. Su teléfono yacía sin usar en su oficina de ático, su imperio funcionando sin él, y de alguna manera el mundo no había terminado. En cambio, se había expandido, crecido más rico y más complejo. Cada mujer en el refugio tenía una historia que merecía ser escuchada, un sueño que merecía apoyo, un futuro que podía ser transformado con la ayuda correcta. Y Elara, su presencia era como una brújula, constantemente desafiándolo a encontrar su verdadero norte. Se movía por el refugio con gracia y propósito, dura cuando era necesario pero infinitamente gentil con los espíritus rotos a su cuidado. Mientras el sueño finalmente lo reclamaba, Julian se dio cuenta de que ya no estaba contando los días hasta que su semana terminara. En cambio, estaba contando los momentos hasta la mañana, cuando pudiera regresar a este trabajo que estaba lenta pero seguramente despertando su corazón. Capítulo 6. La crisis. El sol matutino no había tocado aún las ventanas del refugio cuando llegó la noticia. Elara estaba en su pequeña oficina, teléfono presionado a su oreja, su rostro normalmente compuesto traicionando shock y consternación. Julian, pasando con una pila de toallas limpias, captó el cambio en su expresión y hizo una pausa. ¿Cómo pueden hacer esto sin aviso? Su voz llevaba un temblor que nunca había oído antes. Tenemos mujeres aquí que dependen de... Sí, entiendo las restricciones presupuestarias, pero... No, por favor, solo déjame. Quitó el teléfono de su oreja, mirándolo como si la hubiera traicionado personalmente. ¿Qué pasa? Julian dejó las toallas, cerrando la puerta de la oficina detrás de él. El financiamiento estatal, lo están cortando efectivo inmediatamente. Elara se hundió en su silla, el peso de la responsabilidad visible en cada línea de su cuerpo. 30% de nuestro presupuesto operativo ido con una llamada telefónica. La mano de Julián instintivamente se movió para alcanzar su chequera, pero Elara captó el gesto y sacudió la cabeza. El dinero solo no nos salvará, insistió, su voz firme pese al miedo en sus ojos. Necesitamos cambio sostenible, no un arreglo temporal. Déjame ayudar, comenzó, pero ella lo cortó arrojando dinero al problema. Eso es el viejo Julián hablando. Se levantó, paseando el pequeño espacio. Necesitamos soluciones reales, respuestas a largo plazo. Estas mujeres merecen más que un curita en una herida de bala. Por primera vez en su vida profesional, Julian se sintió verdaderamente impotente. Sus herramientas usuales, dinero, influencia, poder, parecían inadecuadas ante esta crisis. Observó a Elara moverse inquieta alrededor de su oficina, notando cómo la luz matutina capturaba la tensión en sus hombros. Dime qué necesitas, dijo quietamente, no qué piensas que puedo dar, sino qué necesitas realmente.
Dejó de pasear, girándose para enfrentarlo, la vulnerabilidad en su expresión lo golpeó profundamente. Necesitamos trabajos reales, no solo posiciones de entrada. Necesitamos compañías dispuestas a mirar más allá de brechas en currículos y entender que sobrevivientes de violencia doméstica podrían tener historiales laborales irregulares. Necesitamos cuidado infantil asequible para que madres como Lucía puedan trabajar sin gastar todo su cheque en niñeras. Necesitamos cuidado de salud. Julian terminó, recordando la lucha de Fiona por encontrar trabajo sin certificaciones actuales, oportunidades de desarrollo profesional, una chance para reconstruir, no solo sobrevivir. Elara lo estudió, algo cambiando en su mirada. ¿Realmente estás escuchando, no? Estoy aprendiendo a hacerlo. Se movió más cerca, hiperconsciente de su toque. Dame tu teléfono. Julian. Confía en mí. Extendió su mano, y después de un momento de duda, ella colocó su teléfono en ella. Por la siguiente hora, Julian Radcliffe puso su imperio a trabajar de una manera que nunca había hecho antes. Llamó a miembros de junta, no para pedir donaciones sino para crear oportunidades. Contactó departamentos de RRHH, programas educativos, centros de cuidado infantil. Su voz llevaba la autoridad de la riqueza, pero hablaba el lenguaje de la humanidad que había aprendido en los últimos días. No, Robert, no quiero que escribas un cheque, dijo a su miembro de junta más antiguo. Quiero que crees un programa, reingreso profesional para sobrevivientes de violencia doméstica. Sí, costará más que una donación. Ese es el punto. Para media mañana, la pequeña oficina estaba cubierta de notas e ideas. Elara observó con asombro mientras Julián, con mangas arremangadas y su barba de diseñador capturando la luz, construía algo completamente nuevo. Aquí está lo que podemos hacer, explicó, apuntando a sus bosquejos ásperos. Crear una red de compañías asociadas comprometidas con contratación de segunda oportunidad, establecer una cooperativa de cuidado infantil usando recursos comunitarios existentes, establecer una asociación de cuidado de salud con clínicas locales. No se trata solo de dinero, se trata de construir infraestructura. Esto es. Elara trazó los planes con su dedo, su otra mano inconscientemente agarrando el brazo de Julián. Esto podría funcionar realmente. Funcionará, le aseguró, hiperconsciente de su toque, porque ya no estamos arrojando dinero a síntomas. Estamos tratando la causa. Sus ojos se encontraron, y algo eléctrico pasó entre ellos. Julian se encontró notando detalles que había estado tratando de ignorar. El destello de oro en sus ojos oscuros, la sutil curva de sus labios, la fuerza y gracia que parecían radiar de su ser mismo. El momento se rompió por un golpe en la puerta. Rosalind entró carrying a Mia mientras Lucía seguía detrás, claramente distrés. Su fiebre está empeorando, reportó Rosalind, y la clínica Downtown tiene una espera de 3 horas. Antes de que Elara pudiera responder, Julian ya estaba sacando su teléfono, la primera vez que lo usaba desde que llegó al refugio. Doctora Elena, sí, es Julian Radcliffe, necesito un favor. Gesticuló para que Lucía trajera a Mia más cerca. Tengo un infante con fiebre, no Mia, de una amiga. ¿Puedes? Sí, entiendo que estás ocupada, nombra tu precio. Julián, Elara comenzó a objetar, pero él levantó una mano. A veces, dijo suavemente, el dinero no es malvado. A veces es solo una herramienta para ayudar a gente que lo necesita. Dentro de una hora, Mia estaba siendo examinada por una de las mejores pediatras de la ciudad, quien había despejado su agenda matutina después de la llamada de Julián, pero lo que golpeó a Elara no fue el poder de su nombre o su dinero. Fue la forma en que sostuvo a Mia mientras la doctora la examinaba, la manera gentil en que explicaba todo a Lucía, la conexión humana que ninguna cantidad de riqueza podía falsificar. Mientras esperaban la prescripción de Mia, Elara se encontró estudiando a Julián en la dura luz fluorescente de la farmacia. Su ropa cara estaba arrugada, su cabello desaliñado, sus manos mostrando marcas de labor manual, y sin embargo, nunca le había parecido más atractivo. Estás mirando, notó él, no quitando los ojos de Mia, quien finalmente dormía pacíficamente en sus brazos.
Estoy observando, corrigió ella. Hay una diferencia. ¿Y qué estás observando? Que tal vez estaba equivocada sobre ti, se movió más cerca, ostensiblemente para chequear a Mia. O al menos equivocada sobre en quién podrías convertirte. Julian se giró para enfrentarla, su proximidad de repente intensa. Estaba equivocado sobre muchas cosas, admitió. Sobre el dinero, sobre el poder, sobre qué realmente importa. Las farmacias luces overhead parpadearon, proyectando sombras extrañas, pero en ese momento ambos se vieron con perfecta claridad. Deberíamos regresar al refugio, Elara dijo suavemente, aunque no hizo movimiento para alejarse. Hay aún tanto por hacer. Siempre hay más por hacer, Julian estuvo de acuerdo, pero tal vez ese es el punto. Tal vez no se trata de arreglar todo de una vez, tal vez se trata de aparecer día tras día y hacer lo que podemos. Regresaron al refugio para encontrar los planes de Julian ya tomando forma. Su asistente había estado ocupada, representantes de compañías asociadas estaban programados para visitar, centros de cuidado infantil estaban siendo contactados, asociaciones de cuidado de salud estaban siendo exploradas, pero eran los pequeños momentos los que lo golpeaban más profundamente. Las lágrimas agradecidas de Lucía cuando la fiebre de Mia rompió, el orgullo de Fiona en dominar Essel, la determinación tranquila de Rosalind mientras se preparaba para una entrevista de trabajo. Esa tarde, mientras el refugio se asentaba en su rutina nocturna, Julian encontró a Elara en el patio. Estaba sentada en un banco desgastado, su rostro vuelto hacia las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Gracias, dijo cuando él se sentó a su lado, no por el dinero o las conexiones, sino por verlas, realmente verlas. Gracias por mostrármelo, dudó, luego agregó. Solía pensar que el poder significaba poder comprar cualquier cosa, ahora entiendo que se trata de poder cambiar cosas, hacer una diferencia. Elara se giró para enfrentarlo, luz de luna pintando sus rasgos en plata. No eres el hombre que pensé que eras. No, estuvo de acuerdo, agudamente consciente de su presencia a su lado. Me estoy convirtiendo en alguien completamente diferente. Arriba de ellos, una estrella lograba brillar a través del resplandor de la ciudad, un recordatorio de que la luz podía penetrar incluso los lugares más oscuros. En el refugio detrás de ellos, mujeres soñaban con mejores futuros, niños dormían seguros y la esperanza echaba raíces de las maneras más inesperadas. Por primera vez en su vida, Julian Radcliffe entendía que la verdadera riqueza no podía medirse en dólares. Se medía en momentos como estos, en confianza ganada, en vidas tocadas, en corazones despiertos a posibilidades que habían olvidado que existían. El aire nocturno llevaba los sonidos de la ciudad, pero aquí en este pequeño patio, una música diferente tocaba, la sinfonía tranquila de vidas siendo reconstruidas, de corazones aprendiendo a confiar de nuevo, de un hombre descubriendo que su mayor fuerza yacía no en su riqueza sino en su capacidad para cuidar. Capítulo 7. El puente. Julian se sentaba en la pequeña sala de conferencias del refugio, su laptop abierta ante él, pero su atención estaba en las mujeres reunidas alrededor de la mesa. Se había ido su traje de poder, reemplazado por una camisa simple de botones con mangas arremangadas. Su presencia comandante usual se había suavizado en algo más approachable, más real. Lo primero que hay que entender, explicó al grupo, es que sus experiencias, incluso las dolorosas, les han dado habilidades que las compañías necesitan, manejo de crisis, adaptabilidad, resiliencia. Estas no son solo palabras de moda, son fortalezas que han desarrollado a través de la supervivencia. Fiona, la ex enfermera, levantó la mano hesitantemente. Pero las brechas en mi historia de empleo son parte de tu historia, no el fin de ella. Julian sacó una presentación que había pasado la noche creando. Estamos asociándonos con compañías que entienden esto. No están buscando currículos perfectos, están buscando personas que puedan superar desafíos. La puerta se abrió quietly y Elara entró. Se apoyó contra la pared, observando a Julian trabajar con las mujeres. El cambio en él en los últimos días era notable. El tiburón corporativo se había convertido en un mentor, el CEO Ruthless transformado en alguien que verdaderamente se preocupaba.
Radcliffe Industries estará liderando con el ejemplo, Julian continuó. Estamos implementando un programa de contratación de segunda oportunidad con horarios flexibles y cuidado infantil en sitio, pero no nos detendremos allí. Clicó a la siguiente diapositiva, revelando una red de compañías asociadas que había ensamblado. Cada logo representaba horas de llamadas tardías, leveraging su influencia no para ganancias sino para propósito. Estas compañías se han comprometido a más que solo contratar. Están invirtiendo en ustedes, desarrollo profesional, programas de mentorship, asistencia educativa. Esto no es caridad. Es inversión en potencial humano. Rosalind, que había sido escéptica con Julian desde el principio, estudió la presentación cuidadosamente. Y estas compañías no discriminarán contra mujeres con fondos complicados. No pueden. La voz de Julian llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a hacer que las cosas pasen. Está escrito en los acuerdos de asociación, además tendrán que responderme si lo intentan. La habitación se llenó con esperanza cautelosa mientras Julian delineaba el programa. Mujeres que habían sido dichas que eran inempleables comenzaron a ver posibilidades. Madres que pensaban que sus sueños habían terminado empezaron a planear futuros. Más tarde en la pequeña cocina del refugio, Elara encontró a Julian haciendo café. El sol de la tarde capturaba el plateado en su cabello, y ella notó la manera en que sus manos, una vez manicureadas a la perfección, ahora mostraban signos de trabajo real. «Eres bueno en esto», dijo, alcanzando más allá de él por una taza. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente inesperada a través de ambos. Construyendo puentes entre mundos. «Estoy aprendiendo de la mejor», se giró para enfrentarla, café olvidado. Has estado construyendo estos puentes por años, una vida a la vez. Sí, pero lo has llevado a una escala que nunca pude. Gesturó hacia la sala de conferencias donde mujeres aún discutían sus posibilidades. Estás cambiando el sistema desde dentro. Lo estamos cambiando juntos. Su voz se suavizó. No podría haber hecho nada de esto sin ti mostrándome qué realmente importa. El momento se extendió entre ellos, cargado con sentimientos no dignos. Luego el llanto de Mia rompió el hechizo, y ambos se movieron instintivamente hacia el sonido. Encontraron a Lucía tratando de calmar a su hija mientras revisaba aplicaciones de trabajo en una laptop prestada. Sin una palabra, Julian levantó a Mia en sus brazos, balanceándose gentilmente mientras Lucía continuaba su trabajo. «Te estás volviendo bueno en eso», Elara observó, observándolo con el bebé. «Es una excelente maestra», Julian sonrió mientras Mia agarraba su dedo. «Todas lo son, cada mujer aquí me ha enseñado algo que debería haber sabido hace mucho». La tarde trajo un desafío diferente. La junta de Julian había llamado una reunión de emergencia, preocupada por los cambios radicales que estaba implementando. Asistió virtualmente desde la oficina del refugio, Elara sentada quietly en apoyo. «Esto es sin precedentes», protestó un miembro de junta, dedicando recursos a empleados no probados. No probados. La voz de Julián llevaba un nuevo tipo de autoridad, no el poder frío de la riqueza sino la fuerza cálida de la convicción. Estas mujeres se han probado a sí mismas de maneras que no puedes imaginar. Han sobrevivido circunstancias que romperían a la mayoría de nosotros y aún están luchando por construir mejores vidas. Pero los accionistas se beneficiarán de una fuerza laboral que entiende la resiliencia, que sabe cómo superar la adversidad. Julian se inclinó hacia adelante, su intensidad visible incluso a través de la videollamada. No solo estamos haciendo lo correcto, estamos invirtiendo en potencial humano, y eso siempre paga dividendo. Después de la llamada, Elara tocó su brazo gentilmente. No tenías que poner tu reputación en juego así. Si tenía que hacerlo, cubrió su mano con la suya. Porque me enseñaste que algunas cosas valen la pena pelear. La tarde los encontró en el patio, observando el atardecer pintar el cielo en tonos de posibilidad. Julian había pasado la tarde ayudando a Fiona a preparar para un examen de recertificación de enfermería, luego arregló un fregadero con fuga en la habitación de Rosalind. Su reloj caro permanecía en su cajón, reemplazado por una conciencia del tiempo medido en momentos de conexión. Tuve un sueño anoche, confió, observando los colores desvanecerse del cielo.
Estaba de vuelta en mi ático, rodeado de todos los adornos del éxito, pero me sentía completamente solo. Luego me desperté aquí al sonido de Mía llorando y Rosalind cantando en la cocina, y me di cuenta de algo. ¿Qué es eso? Elara preguntó, aunque algo en sus ojos sugería que ya lo sabía. ¿Qué he pasado mi vida construyendo paredes cuando debería haber estado construyendo puentes? Se giró para enfrentarla, su expresión abierta y vulnerable de una manera que ella nunca había visto antes. Que la verdadera riqueza no se trata de lo que tienes, sino de lo que das. Una brisa gentil llevó el aroma del pequeño jardín de hierbas que algunos residentes habían empezado, un recordatorio fragante de crecimiento y renovación. Dentro, podían oír los sonidos del refugio asentándose en su rutina de tarde, mujeres compartiendo historias en la sala común, niños riendo, vidas siendo reconstruidas un momento a la vez. Estás cambiando cosas, Elara dijo suavemente, no solo aquí sino en todo el sistema. Estamos cambiando cosas, corrigió. Cada mujer aquí es parte de esta transformación. Solo estoy proporcionando herramientas que deberían haber tenido acceso todo el tiempo. Como para probar su punto, Fiona irrumpió en el patio, su rostro brillando con triunfo. «Poshi al examen de práctico, Poshi». Julian se levantó para felicitarla, y Elara observó mientras compartía la alegría de Fiona con calidez genuina. Este no era el mismo hombre que había entrado al refugio días atrás contando el costo por residente. Este era alguien que había aprendido a contar en sonrisas, en victorias, en vidas transformadas. Más tarde esa noche, mientras Julián revisaba más propuestas de asociación en su pequeña habitación, se dio cuenta de algo profundo. Su imperio no se había derrumbado en su ausencia, se había vuelto más fuerte, enriquecido por propósito en lugar de solo ganancia. Estaba construyendo algo más valioso que riqueza, un legado de esperanza, un puente entre privilegio y posibilidad. El aire nocturno llevaba la sinfonía de la ciudad a través de su ventana, pero ahora la oía diferente. Cada sirena no era solo ruido sino un recordatorio de vidas en crisis. Cada risa o llanto distante representaba una historia esperando ser cambiada. Y en los momentos tranquilos oía el latido constante de su propio corazón despertando a un tipo diferente de éxito, uno medido no en dólares sino en vidas transformadas. Capítulo 8. La conexión. La oficina del refugio se había vuelto apretada con pilas de papeleo. Aplicaciones, esquemas de programas, acuerdos de asociación. Julian y Elara trabajaban hasta tarde en la noche, su dedicación a la causa atrayéndolos más cerca de maneras inesperadas. La pequeña lámpara de escritorio proyectaba un brillo cálido sobre su espacio compartido, convirtiendo la tarea mundana de revisar documentos en algo más íntimo. «Mira estos números», Elara dijo, deslizando un reporte a través del escritorio. Sus dedos se rozaron mientras Juliana alcanzaba el papel, enviando una corriente sutil a través de ambos. «La respuesta de tus compañías asociadas ha sido abrumadora». Julian no estaba mirando los números. En cambio, se encontró estudiando la manera en que la luz de la lámpara capturaba el destello de oro en los ojos de Elara, cómo un mechón de cabello había escapado de su usual moño pristino. Había despojado su armadura profesional horas atrás, justo como él lo había hecho, ambos más cómodos en esta misión compartida que en sus roles anteriores. «No es solo mi trabajo», respondió, su voz más suave de lo usual. «Estas compañías están respondiendo a las historias, tus historias, las historias de las mujeres». Elara miró arriba, capturando su mirada. La intensidad que encontró allí hizo que su aliento se atorara. «Has cambiado», susurró. «Me has mostrado quién podría ser», respondió, las palabras llevando peso más allá de su significado simple. Un silencio cómodo cayó entre ellos, lleno con los sonidos nocturnos del refugio, conversaciones distantes, el zumbido del viejo sistema de calefacción, el ritmo gentil de la vida continuando alrededor de ellos. Julian se encontró notando detalles que había estado tratando de ignorar. La gracia en los movimientos de Elara, la fuerza en sus manos gentiles, de la manera en que su presencia se había vuelto tan esencial para él como respirar. Su relación de trabajo había cambiado sutilmente en los últimos días. El antagonismo que había marcado sus primeros encuentros se había derretido en algo más profundo, más significativo.
Se movían alrededor del otro con una conciencia inconsciente, anticipando necesidades, completando pensamientos. ¿Recuerdas? Julián comenzó, reclinándose en su silla. Esa primera noche en la gala cuando me acusaste de tratar corazones como adquisiciones hostiles. Elara sonrió al recuerdo. Eras diferente entonces, todo superficie pulida y encanto practicado. Y viste directamente a través de eso, se levantó, moviéndose a la ventana donde las luces de la ciudad twinklet como estrellas atadas a la tierra. Viste en qué me había convertido y me desafiaste a recordar quién era. ¿Quién podría ser? Corrigió, uniéndose a él en la ventana. Sus reflejos se superponían en el vidrio, creando una sola silueta contra el cielo nocturno. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Rosalind entró carrying 2 tazas de café, su sonrisa conocedora sugería que había notado la atmósfera en la que había entrado. Pensé que podrían necesitar estos, dijo dejando las tazas. Va a ser una noche larga con todas estas aplicaciones para revisar. Gracias, Rosalind. Elara aceptó el café gratefully, pero sus ojos permanecieron en el reflejo de Julián en la ventana. Después de que Rosalind se fue, se acomodaron de vuelta en el trabajo, pero algo había cambiado. Cada mirada compartida llevaba nuevo significado, cada toque accidental perduraba un momento más de lo necesario. Trabajaban en armonía, construyendo algo más grande que ellos mismos, no solo programas y asociaciones, sino un puente entre sus dos mundos. Escucha esto, Julian dijo, leyendo de una aplicación. Isabel Rodríguez, ex asistente ejecutiva, huyó con nada más que sus hijos y la ropa que llevaban. Ahora está enseñando a otras mujeres habilidades básicas de oficina mientras estudia para su propio grado. Es increíble, Elara estuvo de acuerdo, moviéndose para leer sobre su hombro. Su presencia detrás de él era distracting, su calidez y sutil aroma haciendo difícil enfocarse en las palabras. Todas lo son una vez que tienen la chance de mostrarlo. Tú les diste esa chance. Julian se giró en su silla, encontrándola más cerca de lo esperado. Tú construiste este lugar, creaste este santuario. Lo estamos haciendo más fuerte juntos. Su mano descansaba en el respaldo de su silla, pulgadas de su hombro. Tu visión combinada con su coraje está creando algo extraordinario. La hora tardía y el propósito compartido habían desgastado sus barreras profesionales usuales. Julián se encontró estudiando su rostro en la gentil luz de la lámpara, viendo no solo a la directora dedicada del refugio sino a la mujer que había despertado su corazón. Dime algo, dijo suavemente. Ese primer día cuando me desafiaste a pasar una semana aquí, ¿realmente pensaste que cambiaría o solo esperabas probar que tenías razón sobre mí? Elara consideró la pregunta, moviéndose para perch on the edge of the desk. La posición la ponía a nivel de ojos con él, creando una intimidad que hacía que su corazón latiera rápido. Vi algo en ti, admitió, detrás de la armadura corporativa y sonrisas practicadas. Algo real, algo digno de despertar. ¿Y ahora? Su voz había bajado a justo encima de un susurro. Ahora te veo. La simplicidad de su respuesta llevaba más peso que 1000 discursos elaborados. El momento se extendió entre ellos, eléctrico con posibilidad. Julián se levantó lentamente, atraído hacia ella como gravedad. Su proximidad en la pequeña oficina se sentía tanto peligrosa como inevitable. Un crash desde el pasillo rompió el momento. Salieron corriendo para encontrar a Lucía luchando con una caja de ropa donada que se había deslizado de su agarre. Lo siento, se disculpó, tratando de reunir los ítems dispersos. No podía dormir, pensé en tratar de organizar estos. Aquí, déjame ayudar. Julian ya estaba arrodillado a su lado, recogiendo ropa. Elara se unió a ellos, y pronto los tres estaban clasificando donaciones juntos, la hora tardía creando una extraña intimidad en el pasillo quieto. ¿Sabes? Lucía dijo, doblando un suéter con precisión cuidadosa. Cuando viniste aquí primero, señor Radcliffe, pensé que era solo otro tipo rico tratando de aliviar su conciencia. Julian hizo una pausa en su clasificación. ¿Y ahora? Ahora, Lucía sonrió, mirando entre él y Elara. Ahora pienso que eres exactamente lo que este lugar necesitaba, lo que todas necesitábamos. La observación simple llevaba capas de significado.
El ara captó el ojo de Julián sobre una pila de ropa y algo pasó entre ellos. Entendimiento, reconocimiento, posibilidad. Trabajaron juntos hasta que las donaciones estuvieron organizadas. Sus movimientos sincronizados, su conversación tranquila fluyendo naturalmente. Era bien pasada la medianoche cuando finalmente terminaron, pero ninguno se sentía cansado. Gracias, Lucía dijo mientras se preparaba para regresar a su habitación, no solo por esto, sino por todo, por vernos como personas, no problemas. Después de que se fue, Julian y el ara se encontraron solos en el pasillo, rodeados de cajas neatly organizadas y algo más profundo que palabras. Deberíamos descansar un poco, el ara dijo, aunque no hizo movimiento para irse. Probablemente, Julian estuvo de acuerdo, equally stationary. Se pararon en el pasillo quieto, los sonidos nocturnos del refugio creando un fondo gentil para el momento. La distancia profesional que habían mantenido estaba desmoronándose, reemplazada por algo más real, más vulnerable. El ara, Julián comenzó, su nombre sintiéndose diferente en su lengua en la quietud de medianoche. Lo sé, respondió, entendiendo todo lo que no había dicho. Se separaron reluctantemente, cada uno a sus habitaciones separadas, pero algo había cambiado fundamentalmente. La conexión entre ellos se había profundizado más allá de su misión compartida, más allá de sus roles profesionales. En su pequeña habitación, Julián yacía despierto escuchando el ritmo gentil nocturno del refugio. Sus pensamientos no estaban en planes de negocios o acuerdos de asociación, sino en la manera en que los ojos de el ara capturaban la luz de la lámpara, como su presencia hacía que cada habitación se sintiera más viva. Por el pasillo, el ara se sentó en su ventana, observando las luces de la ciudad y pensando en cómo Julián había cambiado, cómo había abierto su corazón no solo a ella sino a cada mujer en el refugio. El hombre que había entrado contando costos ahora contaba bendiciones, y ella se encontró contándolo entre ellas. La noche envolvió el refugio como un abrazo gentil, sosteniendo los sueños y miedos de sus habitantes, esperanzas y sanación, y en las horas quietas, dos corazones latían en creciente armonía, construyendo un puente entre mundos que una vez parecieron imposiblemente lejos. Capítulo 9. La prueba. La mañana amaneció con una quietud inquietante. Julián estaba en la cocina del refugio preparando desayuno junto a Rosalind cuando su teléfono vibró por primera vez desde que llegó. El mensaje era breve pero devastador: enciende las noticias. El pequeño TV en la sala común raramente veía uso, pero ahora transmitía la historia que amenazaba todo lo que habían construido. Damien Whittaker, el rival de negocios de larga data de Julián, estaba ante un mar de micrófonos, su sonrisa practicada llevando un borde predador. Mientras el senador Radcliffe juega a trabajador social, Whittaker anunció, se están levantando preguntas serias sobre su aptitud para liderar Radcliffe Industries. Nuestra investigación ha descubierto un patrón de comportamiento del que los accionistas necesitan estar al tanto. Rosalind apagó el TV antes de que pudiera continuar, pero el daño ya estaba hecho. La habitación había quedado en silencio, todos los ojos girando hacia Julián. Se paró perfectamente quieto, el peso de decisiones pasadas presionándolo como una fuerza física. El ara apareció en la puerta, su rostro llevando preocupación pero no sorpresa. Mi oficina, ahora. El pequeño espacio que recientemente había sido el sitio de su conexión creciente ahora se sentía cargado con energía diferente. El ara cerró la puerta, apoyándose contra ella como si físicamente mantuviera atrás la tormenta que venía. Va a exponer todo, Julian dijo quietly. Cada adquisición hostil, cada decisión ruthless, cada corazón que rompí construyendo mi imperio. Lo sé, la voz de el ara era steady. Siempre lo he sabido. La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? Julian pasó una mano por su cabello desaliñado, el gesto tan diferente de su apariencia corporativa perfecta una vez. Podría comprar su silencio. Una llamada telefónica, unos pocos millones de dólares, todo esto se va. ¿Es eso lo que quieres hacer? La pregunta colgaba en el aire entre ellos. A través de la ventana, Julián podía ver a Lucía enseñando a Mia a caminar, los pasos inciertos del bebé reflejando su propio viaje de transformación. No, dijo finalmente, eso es lo que el viejo Julián haría.
Necesito enfrentar esto. Elara se movió más cerca, lo suficientemente cerca como para que él pudiera detectar el familiar aroma de jazmín que se había vuelto tan esencial para él como respirar. Entonces enfréntalo, no por mí, no por el refugio, sino por ti mismo. Las siguientes horas pasaron en un borroso de actividad. Julian llamó a una conferencia de prensa, ignorando los intentos frantic de su equipo de RRPP para controlar la narrativa. La sala común del refugio se convirtió en un centro de mando improvisado, con mujeres que había llegado a cuidar ayudándolo a preparar para la mayor prueba de su transformación. Recuerda, Fiona aconsejó mientras lo ayudaba a organizar sus pensamientos, la autenticidad importa más que la perfección. Rosalind, observando desde su sillón favorito, kivnul en acuerdo. Muéstrales quién te has convertido, no quién temes que piensen que eres. La conferencia de prensa estaba programada para el mediodía en la sede de Radcliffe Industries. Julian estaba en su pequeña habitación del refugio, mirando el traje que había sido entregado desde su ático. La armadura familiar se sentía foreign ahora, como un disfraz de una vida pasada. Un golpe suave anunció la presencia de Elara. Entró carrying algo que hizo que su corazón se atorara. Una de las cintas de cabello de Mia. Lucía pensó que podrías querer esto, dijo, presionando la pequeña cinta azul en su mano. Un recordatorio de por qué estás haciendo esto. Julian cerró sus dedos alrededor de la cinta, sintiendo su textura de seda anclándolo en la realidad. ¿Vendrás conmigo? Todas iremos. La sonrisa de Elara llevaba fuerza que desesperadamente necesitaba. Cada mujer en este refugio sabe algo sobre enfrentar el pasado para construir un mejor futuro. El viaje a Radcliffe Industries se sintió surreal. Julian se sentó en la parte trasera de su Rolls Royce, ahora acompañado no por asociados de negocios sino por residentes del refugio. Lucía sostenía a Mia, quien jugaba contentamente con su corbata. Rosalind mantenía un comentario running sobre edificios pasando, sus observaciones prácticas cortando la tensión. Llegaron para encontrar la plaza packed con reporters y cámaras. Whittaker estaba entre ellos, su smirk confiado sugiriendo que pensaba que la victoria estaba asegurada, pero mientras Julian bajaba del coche, no estaba solo. Las mujeres del refugio formaron una guardia de honor quieta, su presencia más poderosa que cualquier detalle de seguridad corporativa. Julian se acercó al podio, sintiendo el peso de cada cámara, cada ojo expectante. La cinta de Mia estaba tucked cuidadosamente en su bolsillo, su presencia recordándole todo lo que realmente importaba. Buenas tardes, comenzó, su voz carrying on de su Old Polish corporativo. El señor Whittaker ha prometido exponer mi pasado, lo significa como una amenaza, pero lo veo como una oportunidad. Una oportunidad para decir la verdad. Las cámaras clicked furiously mientras Julian continuaba, sus palabras viniendo no de notas preparadas sino de un lugar de autenticidad hard-won. No soy perfecto, anunció, sintiendo la verdad de cada palabra. He cometido errores, he herido a gente, he tratado el éxito como un arma y la riqueza como armadura. Pero estas mujeres, gesticuló a las residentes del refugio paradas orgullosamente detrás de él, me enseñaron que la perfección no es la meta, el crecimiento lo es. El smirk de Whittaker había faded, reemplazado por confusión. Esto no era la respuesta defensiva que había esperado. Esto era algo completamente nuevo. ¿Quieres exponer mi pasado? Julián continuó, su voz ganando fuerza. Adelante, muéstrale a todos quién era, porque hará que quien me estoy convirtiendo sea aún más significativo. Sacó la cinta de Mia de su bolsillo, dejando que capturara la luz del sol. Esto pertenece a una niña bebé en el proyecto Women's Haven. Su madre tiene 18, brillante y trabajando para convertirse en doctora. Cada mañana se levanta al amanecer para estudiar antes de que su hija despierte. Eso es coraje real, eso es fuerza real. Los reporters habían quedado quietos, captivados por el giro inesperado de eventos. Julian sintió más que vio la sonrisa orgullosa de Elara. A nuestros accionistas, sí, estos cambios costarán dinero, sí, podrían impactar ganancias a corto plazo, pero si quieren vender sus acciones porque estamos priorizando la humanidad sobre retornos trimestrales,
Las compraré yo mismo, cada una. Un jadeo Rippled a través de la multitud. Julian sintió en lugar de ver la sonrisa orgullosa de Elara. A nuestros empleados, trabajan para una compañía que está aprendiendo a valorar más que solo líneas de fondo. Estamos construyendo algo revolucionario, un puente entre privilegio y posibilidad. Se giró para enfrentar a Whittaker directamente. Y a ti, Damien, gracias por darme esta chance de mostrar que la gente puede cambiar, que el éxito puede tener significado más allá del dinero, y que la redención es posible si eres lo suficientemente valiente para enfrentar tu pasado y pelear por un mejor futuro. La plaza eruptó en aplausos, liderados por las mujeres del refugio. Whittaker separó Frozen, su ataque cuidadosamente planeado transformado en algo que no podía controlar o entender, pero Julian no había terminado. Se alejó del podio, acercándose a su viejo rival con una mano extendida. Ven a visitar el refugio, ofreció lo suficientemente alto para que las cámaras lo capturaran. Ve cómo se ve la fuerza real, aprende lo que yo he aprendido. El verdadero poder no está en lo que puedes tomar, sino en lo que puedes dar. El momento se extendió taut con posibilidad, luego lentamente Whittaker tomó su mano. Las cámaras exploded con actividad, capturando no el escándalo que habían esperado sino una historia de transformación que nunca habían visto antes. Más tarde, de vuelta en el refugio, Julian se encontró en el pequeño patio con Elara. El aire de la tarde llevaba el aroma de posibilidad, y la cinta de Mia había encontrado un hogar permanente en su bolsillo. Un recordatorio de todo lo que importaba. Hiciste algo extraordinario hoy, Elara dijo suavemente. No solo enfrentaste tu pasado, lo transformaste en un puente al futuro. Julian se giró para enfrentarla, viendo en sus ojos todo lo que había estado buscando sin saberlo. Tuve una maestra extraordinaria. Todas la tuvimos, respondió, su mano encontrando la suya. Estas mujeres, este lugar, cambia a todos los que están dispuestos a dejarlo. El ataque de Whittaker, destinado a destruirlo, en cambio había confirmado su transformación. Julian Radcliffe, una vez conocido por adquisiciones hostiles, había aprendido la lección más importante de todas. Que la verdadera fuerza yace no en las paredes que construimos sino en los puentes que nos atrevemos a cruzar. La noche se asentó alrededor de ellos como una bendición, llena de posibilidad y promesa. En la distancia, luces de la ciudad twinkled como estrellas, pero Julián se encontró mirando en cambio a la mujer a su lado, el refugio detrás de él y el futuro adelante. Un futuro construido no en márgenes de ganancia y juegos de poder, sino en la fuerza extraordinaria de gente ordinaria atreviéndose a creer en segundas oportunidades. Capítulo 10. La verdad. La renovación del refugio había comenzado en serio. Lo que empezó como un proyecto simple de reparación había evolucionado en una transformación completa, mucho como el hombre que lo inició. Julian supervisaba el trabajo personalmente, su chaqueta de traje discarded hace tiempo, mangas arremangadas mientras trabajaba junto a los contratistas. El centro de cuidado infantil necesita más luz natural, explicó al arquitecto, apuntando al blueprint extendido sobre una mesa improvisada. Y el laboratorio de computadoras debería ser expandable para crecimiento futuro. Elara observó desde la puerta, struck por lo natural y que se había adaptado a este nuevo rol. El titán corporativo había dado paso a algo más auténtico, un hombre que entendía que el verdadero valor no podía medirse en dólares solos. Estás mirando de nuevo, dijo sin mirar arriba, una sonrisa jugando en sus labios. Observando, corrigió, moviéndose más cerca para estudiar los planes. Su presencia a su lado se sentía tanto natural como eléctrica, como una corriente corriendo justo debajo de la superficie de sus interacciones. La renovación había forzado a relocalizar temporalmente a la mayoría de las residentes del refugio, pero un grupo core permanecía, ayudando con el trabajo. Rosalind supervisaba la remodelación de la cocina con precisión militar mientras Fiona organizaba la nueva sala de screening médico. Incluso Lucía contribuía, Mia strapped a su pecho mientras ayudaba a catalogar donaciones para el área de almacenamiento expandida. Al acercarse la tarde, Julian y Elara se encontraron en la sala de almacenamiento, clasificando años de suministros acumulados. El espacio estaba cramped, lleno de estantes de ítems donados y cajas de papeleo.
Mira esto, Elara dijo, sacando una vieja fotografía. Mostraba el refugio en su día de apertura años atrás. Empezamos con nada más que esperanza y determinación. Julian se movió más cerca para ver, su pecho rozando contra su espalda. Ninguno de los dos se alejó. Y ahora tenemos algo más. Ella se giró para enfrentarlo, su proximidad de repente intensa en el pequeño espacio. Tenemos posibilidad. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, luego los plonge en oscuridad. El sistema eléctrico viejo del edificio, strained por el trabajo de renovación, finalmente protestó. No te muevas, Julian Cauchonet, alcanzando su teléfono. Hay demasiadas cosas para tropezar. La luz del teléfono proyectaba sombras extrañas mientras trataban de navegar hacia la puerta. Un crash de cajas cayendo los Hizo Freeze, pressed together in the narrow space between shelves. Tal vez deberíamos esperar ayuda, Elara sugirió, su voz ligeramente breathless. La oscuridad había heightened cada sensación, su calidez, su aroma, la presencia sólida de él tan cerca. Tal vez deberíamos, Julian agreed, making no move to step away. En la tenue luz, podía ver la curva de su mejilla, el outline de sus labios, las preguntas en sus ojos. Julián, comenzó ella, pero él la cortó gentilmente. Estoy enamorándome de ti, confesó, la oscuridad haciendo la honestidad más fácil. No porque seas hermosa o brillante, aunque eres ambas, sino porque me mostraste como ser humano de nuevo. El silencio que siguió se sintió cargado con posibilidad. Afuera podían oír voces llamando, gente organizando luces de emergencia, vida continuando alrededor de su momento suspendido. Has cambiado tanto, Elara susurró, su mano encontrando la suya en la oscuridad. Por ti, porque viste algo en mí digno de salvar. Te salvaste a ti mismo, corrigió. Solo te mostré la puerta. La luz del teléfono dimed, luego died, dejándolos en completa oscuridad, pero de alguna manera podían verse más claramente que nunca. Cuando vine aquí primero, Julián continuó, su voz baja e íntima, pensé que lo sabía todo. Éxito, poder, influencia, lo tenía todo figured out, pero me mostraste lo vacío que era ese éxito. ¿Y ahora? Su pregunta llevaba peso más allá de sus palabras simples. Ahora entiendo que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o acuerdos de negocios. Está en momentos como este, en conexiones que no pueden comprarse o venderse, en el coraje de mujeres como Lucía, la sabiduría de Rosalind, la fuerza de Rosalind. Su mano encontró su rostro en la oscuridad, fingertips trazando la curva de su mejilla con infinita gentileza. Pero sobre todo, está en la manera en que me miras, no como el hombre que era, sino como el hombre que me estoy convirtiendo. Elara se inclinó en su toque, su propia mano rising para cubrir la suya. ¿Y quién es ese hombre? Alguien que está aprendiendo que las cosas más importantes en la vida no pueden medirse en márgenes de ganancia. Su voz bajó a un susurro. Alguien que está descubriendo que el amor no es una adquisición hostil. Es una rendición voluntaria. La oscuridad los envolvió como un cocún, haciendo que el mundo más allá de su espacio compartido pareciera distante e unimportante. Julián sintió su aliento en sus labios, el ligero temblor en su mano contra la suya. Debería tener miedo de esto, Elara admitió softly, de enamorarme de alguien que una vez representaba todo contra lo que luchaba, pero en cambio estoy enamorándome de alguien que prueba que el cambio es posible, que los corazones pueden abrirse, que las prioridades pueden cambiar, que el amor puede transformar. Su primer beso fue gentil, tentative, una pregunta hecha y respondida en la oscuridad. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente, overwhelmed por la significancia del momento. El poder podría volver en cualquier segundo, Elara murmuró contra sus labios. Déjalo, Julian respondió. No me escondo más, no de la verdad, no de quién soy, y definitivamente no de cómo me siento por ti. Como si en Cue, las luces blazed back to life, revelándolos aún envueltos en los brazos del otro, pero ninguno se alejó. En cambio, mantuvieron su terreno, dejando que la luz revelara lo que la oscuridad les había ayudado a descubrir. La voz de Rosalind se oyó desde el pasillo, poder de vuelta, ¿todos bien allí?
Estamos bien, llamaron Back en unison, compartiendo una sonrisa que sostenía secretos y promesas. El momento debería haberse roto, pero de alguna manera no lo hizo, incluso mientras oían pasos acercándose, incluso mientras el mundo se precipitaba de vuelta, algo fundamental había cambiado. Deberíamos volver al trabajo, Elara dijo eventualmente, aunque no hizo movimiento para alejarse. Deberíamos, Julian agreed, equally stationary, pero primero la besó de nuevo, esta vez con más certainty. Era un beso que hablaba de transformación, de puentes construidos entre mundos, de corazones abriéndose a posibilidades que nunca habían imaginado. Cuando finalmente emergieron de la sala de almacenamiento, su compostura mostly restored, encontraron el refugio Homing Connectivity. El corte de poder había reunido a todos, residentes y trabajadores compartiendo luces de emergencia e historias. Lucía se sentaba amamantando a Mia por luz de lámpara mientras Rosalind leía historias a los otros niños. Rosalind había organizado un potluck improvisado con lo que pudiera salvajarse del refrigerador sin poder. La crisis se había convertido en una celebración de comunidad. Julian y Elara se movieron a través de la gathering separately pero aware del otro, su secreto compartido agregando un glow a sus interacciones. Cada glance llevaba nuevo significado, cada toque casual sparked con possibility. Mientras la tarde se acababa, se encontraron en el patio observando las estrellas emerger sobre el horizonte de la ciudad. Los planes de renovación yacían forgotten en una mesa cercana, pero algo mucho más importante estaba siendo construido. ¿Qué pasa ahora? Elara preguntó, su mano encontrando la suya en la oscuridad creciente. Ahora seguimos construyendo, Julian respondió, entrelazando sus dedos, no solo el refugio sino algo más grande, algo que puentes todos los mundos que hemos conocido. Arriba de ellos, una estrella fugaz trazó un paz de luz a través del cielo. Abajo en el refugio, vidas continuaban siendo reconstruidas, esperanza continuaba creciendo, y amor en todas sus formas continuaba probando que la transformación era siempre posible para corazones valientes suficientes para intentarlo. Capítulo 11. La promesa. El sol matutino pintaba el ático de Julián en tonos de oro, pero por una vez no estaba mirando la vista. En cambio, se paraba en su vasta sala de estar, viéndola a través de ojos nuevos. El espacio que una vez representaba su éxito ahora se sentía hollow, empty de la calidez y propósito que había encontrado en el refugio. Blueprints cubrían su mesa de comedor de mármol, no para la renovación del refugio sino para algo aún más ambicioso. Su teléfono buzzed constantly con mensajes de su junta, sus abogados, sus asesores financieros, todos cuestionando su sanity, ninguno entendiendo su visión. Senior Radcliffe, su asistente Ventured, la Junta está demandando una reunión de emergencia. Están preocupados por los cambios propuestos a sus holdings personales. Julian sonrió, recordando la preocupación similar de Rosalind cuando primero compartió su plan con ella. Déjalos preocuparse. A veces las mejores inversiones no pueden medirse en dólares y centavos. Recogió los blueprints cuidadosamente, junto con un stack de documentos legales que representaban meses de preparación quieta. Hoy no era sobre estrategia de negocios o relaciones públicas, hoy era sobre algo mucho más precioso. Un futuro construido en amor y propósito en lugar de ganancia y poder. El refugio Busset con su activity matutina usual cuando llegó. Lucía estaba enseñando una clase de computadoras, Mia babbling happily en su corral. Rosalind supervisaba a un grupo de mujeres preparándose para entrevistas de trabajo mientras Fiona organizaba la nueva sala de screening médico. Elara estaba en su oficina revisando las últimas estadísticas del programa. Miró arriba, cuando Julian entró, su sonrisa warming más que cualquier acuerdo de millones de dólares jamás había. Temprano, notó, dejando así de su trabajo. Y estás usando el traje, ocasión especial. Colocó los blueprints en su escritorio, sus manos sorprendentemente steady pese a la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Necesito mostrarte algo. Elara desenrolló la primera hoja, su expresión cambiando de curiosidad a confusión. Estos son planes para tu ático, pero parecen una facilidad de vivienda transicional. Terminó con cuidado infantil en sitio, espacios de entrenamiento laboral y facilidades médicas.
Las vistas que una vez mostraban mi éxito ahora darán a las mujeres una perspectiva sobre su propio potencial. Julian miró arriba, sus ojos White con entendimiento. Esta es tu casa. No, corrigió gentilmente. Esta es mi pasado, el refugio, estas mujeres, tú, eso es mi hogar ahora. Sacó los documentos legales Next. Estoy convirtiendo el ático en una extensión del proyecto Women's Haven, el piso entero más el de abajo. El papeleo está listo, solo esperando la firma de la directora. Elara miró los documentos, luego de vuelta a él. Esto es Julian, esto vale millones. No vale nada comparado con lo que he encontrado aquí. Se movió alrededor del escritorio, tomando sus manos en las suyas. Cuando vine al refugio primero, pensé que te estaba haciendo un favor. En cambio, me mostraste que realmente importa. Tú y cada mujer aquí me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que posees sino en lo que das. Afuera de la oficina, podían oír la sinfonía diaria del refugio, mujeres apoyándose mutuamente, niños riendo, vidas siendo reconstruidas. Era una música más hermosa que cualquier orquesta que Julian jamás había sponsoreado. Pero esto no es solo sobre el ático, continuó, su voz suavizándose. Esto es sobre nosotros, sobre el futuro que podríamos construir juntos. De su bolsillo, sacó no un anillo sino un lápiz de arquitecto. Cásate conmigo, Elara, no porque sea rico o poderoso, sino porque juntos podemos crear algo extraordinario, algo que cambia vidas y abre corazones. Ella miró el lápiz, luego a él, lágrimas shimmering en sus ojos. Estás proponiendo con un lápiz. Estoy proponiendo con un propósito, corrigió. El lápiz es solo un símbolo de planes que dibujamos juntos, de futuros que ayudaremos a otros a diseñar, de sueños que hacemos reales. Gesturó a los blueprints. Mira qué podríamos crear. No solo viviendas sino esperanza, no solo facilidades sino futuros. Cada mujer que cruce estas puertas sabrá que la transformación es posible, que las segundas oportunidades son reales, que el amor puede reconstruir lo que la vida ha roto. Elara tomó el lápiz, girándolo en sus dedos. Cuando te conocí primero, pensé que eras solo otro hombre rico jugando a la caridad. ¿Y ahora? Ahora veo a un hombre que ha aprendido que la mayor riqueza yace en lo que das en lugar de lo que guardas. Se movió más cerca, su mano libre rising para cop su mejilla. Un hombre que ha probado que los corazones pueden cambiar, que puentes pueden construirse entre cualquier mundo si somos lo suficientemente valientes para intentarlo. ¿Es eso un sí? La voz de Julian llevaba una vulnerabilidad que nunca habría mostrado en su vieja vida. En lugar de responder directamente, Elara alcanzó los blueprints con el lápiz que le había dado. Comenzó a sketch features adicionales. Un jardín en la azotea, un centro de aprendizaje, espacios para sanación y crecimiento. El jardín debería estar aquí, dijo, dibujando confidently, donde las mujeres puedan ver el amanecer y saber que cada día trae nuevas posibilidades. Julian la observó trabajar, su corazón más full que cuando había cerrado sus mayores acuerdos. Aún no has dicho sí realmente. Miró arriba, sus ojos brillando con lágrimas y risa. Sí, Julian Radcliffe, sí al lápiz y al propósito, sí a construir puentes y cambiar vidas, sí a amar a alguien que prueba que la transformación es posible. La atrajo a sus brazos, los blueprints crinkling entre ellos. Su beso fue presenciado por las paredes del refugio, que habían visto tantas historias de esperanza y sanación. Un pequeño ruido en la puerta los hizo girar. Lucía estaba allí con Mia, otras residentes del refugio gathering detrás de ella. Sorry por interrumpir, Lucía dijo, no luciendo sorry at all, pero Mia quería saber si funcionó. ¿Sí que funcionó? Elara preguntó, aún en el embrace de Julian. La propuesta, Rosalind llamó desde el fondo de la multitud growing. Hemos estado ayudándolo a planearla por semanas, aunque aún digo que un anillo habría sido más tradicional. ¿Desde cuándo algo sobre nosotros ha sido tradicional? Julian rió, atrayendo a Elara más cerca. Además, de esta manera ella puede ayudar a diseñar nuestro futuro. El refugio erupted en celebración. Mujeres que habían visto lo peor de la vida ahora celebraban sus mejores posibilidades.
Rosalind produjo champán que había estado escondiendo para la ocasión mientras Fiona insistía en chequear la presión sanguínea de todos por si acaso la excitación era demasiada. Mientras la fiesta improvisada crecía, Julian y Elara encontraron un momento quieto en el patio. Las mismas estrellas que habían presenciado su primera conversación real ahora bendecían su promesa de un futuro compartido. Mira, Elara dijo, apuntando a los blueprints que aún carried. Si convertimos la sala de conferencias en un espacio multipropósito, Julian la silenció con un beso. Tenemos tiempo para planear después, justo ahora, solo estate aquí conmigo en este momento. Arriba de ellos, las luces de la ciudad twinkled como estrellas atadas a la tierra. Abajo en el refugio, mujeres estudiaban en el nuevo laboratorio de computadoras. Niños jugaban en el daycare expandido, vidas siendo reconstruidas un momento a la vez. Y en el espacio quieto entre esos dos mundos, dos corazones que se habían encontrado en contra de todas las odds latían en perfecta armonía. Te amo, Julian susurró, las palabras carrying el peso de transformación, la promesa de propósito, la certeza de un futuro construido en algo más fuerte que riqueza o poder. Yo también te amo, Elara respondió, su cabeza resting en su hombro. Tanto al hombre que fuiste lo suficientemente valiente para convertirte como al hombre que aún te estás convirtiendo. La noche los envolvió como una bendición, llena de promesa y posibilidad. Los blueprints en sus manos representaban más que solo planes de construcción. Eran un mapa a un futuro donde amor y propósito se entrelazaban, donde segundas oportunidades no eran solo posibles sino probables, donde corazones podían sanar y crecer y encontrar sus verdaderos hogares. En el refugio abajo, la risa de Mia sonó como una campana de esperanza mientras la voz práctica de Rosalind organizaba la celebración con su eficiencia usual. Estas mujeres que le habían enseñado a Julian el verdadero significado de fuerza y resiliencia, ahora presenciaban el poder de transformación y amor. El lápiz que había sellado su compromiso encontró un hogar permanente en el escritorio de Elara. Un recordatorio de que a veces las mayores propuestas no se hacen con diamantes sino con sueños de hacer una diferencia en el mundo. Capítulo 12. El legado. El jardín del refugio había florecido en un oasis de esperanza. Rosas blancas trepaban en rejados construidos por mujeres aprendiendo habilidades de construcción mientras hierbas plantadas por residentes creaban un camino fragante. En esta perfecta mañana de otoño, luces de hadas twinkled en frascos Mason hung por manos tiny y sillas arranged en un semicírculo facing el sol rising. Julian se paraba ante un espejo vintage en lo que había sido su oficina, ahora convertida en una habitación de preparación nupcial. Su reflejo mostraba un hombre transformado, no solo por el elegante tuxedo que llevaba sino por la luz en sus ojos y el propósito en su bearing. Tu corbata está torcida, Rosalind anunció, apareciendo detrás de él. La ajustó con precisión maternal. Difícil creer que este es el mismo hombre que entró aquí contando dólares en lugar de almas. Ese hombre se siente como un extraño ahora, Julian admitió, tocando la cinta azul en su bolsillo. El primer regalo de Mia para él, ahora su amuleto de buena suerte. La puerta se abrió y Lucia entró con Mia toddling a su lado. La niña pequeña, ahora steady en sus pies, carried una cesta de pétalos de rosa con solemne importancia. Alguien quería verte antes de la ceremonia, Lucia explicó, observando a Mia gravitate hacia Julian. Insistió en practicar sus duties de Flower Girl una vez más. Julian levantó a Mia, pétalos de rosa cascading alrededor de ellos. ¿Y cómo está nuestra novia? Radiante, Lucia sonrió, y casi tan nerviosa como tú. En otra habitación, Elara estaba rodeada de mujeres cuyas vidas había ayudado a transformar. Su vestido de boda era simple pero elegante, su seda ivory complementada por un ramo de flores silvestres grown en el jardín del refugio. Algo prestado, Rosalind dijo, pinning un broche de perla vintage a el vestido de Elara. Sobrevivió 2 guerras y 3 matrimonios, como su dueña, se rehúsa a ser roto. Fiona se acercó con un estetoscopio drapet con cinta azul. Algo azul, porque nos enseñaste que la sanación viene en muchas formas. Un golpe en la puerta reveló a uno de los miembros de junta de Julian, no con objections esta vez sino con lágrimas en sus ojos. La conversión del ático está completa, reportó.
de nuevas unidades listas para cambiar vidas. Considérense nuestro regalo de boda. El jardín se llenó con una mezcla extraordinaria de invitados. Ejecutivos corporativos se sentaban junto a residentes del refugio, socialites charlaban con trabajadores sociales, y niños darted entre sillas trailing ribbons y risa. La barrera entre mundos se había crumbled, reemplazada por puentes de entendimiento. Mientras la ceremonia comenzaba, Mia lideró la procesión, su paz de pétalos de rosa creando un trail de esperanza. Julian esperaba debajo de un arco boven con flores y sueños, su corazón full de una riqueza que ningún banco podía medir. Luego Elara apareció, y el mundo pareció hold its breath. Se llevaba a sí misma con la misma gracia que había capturado su atención primero, pero ahora era amplified por amor y propósito compartido. Cada paso la traía más cerca no solo a él sino a su visión compartida del futuro. Sus votos no eran tradicionales porque nada sobre su amor había sido tradicional. Viniste a mí pensando que podías comprar el mundo, Elara comenzó, su voz llegando a cada rincón del jardín. En cambio, aprendiste a dar tu corazón libremente. Ese es el hombre que elijo amar, no el constructor de imperios sino el constructor de puentes. La voz de Julián tembló con emoción mientras respondía. Viste a través de mis paredes cuando pensé que eran inquebrantables. No solo me hiciste mejor, me mostraste que tenía la capacidad para más. Esta no es solo nuestra historia de amor, es una promesa de seguir construyendo puentes en lugar de imperios. Mientras intercambiaban anillos, Mia se liberó del hall de Lucía y corrió a abrazar sus piernas, convirtiendo un momento solemne en uno de pura alegría. El jardín se llenó con risa y lágrimas, el tipo de emoción real que ninguna cantidad de dinero podía orquestarte. La celebración que siguió no era solo una recepción de boda, era un testamento a la transformación. Mujeres del refugio compartieron sus historias de éxito, cada una perla en una cadena de esperanza. Líderes corporativos anunciaron nuevas iniciativas inspiradas por el ejemplo de Julián. Niños jugaban debajo de mesas donde acuerdos se hacían una vez, su risa un recordatorio de por qué todo importaba. Al acercarse la tarde, Julian y Elara se escabulleron al jardín en la azotea de su ático convertido. La ciudad se extendía ante ellos, pero la veían diferente ahora. No como un reino para conquistar sino como un mundo de posibilidades para nutrir. Mira, Elara pointed al refugio abajo donde luces glowed warmly en ventanas newly renovated. Nuestro primer capítulo. El primero de muchos, Julian prometió, atrayéndola cerca. En la distancia, otros edificios awaited transformación, otras vidas esperaban ser tocadas. Su trabajo apenas comenzaba. Bailaron bajo las estrellas, sus movimientos guiados por la música de posibilidad. Abajo de ellos, el refugio Umed con vida. Mujeres estudiando en el nuevo laboratorio de computadoras, niños jugando en el daycare expandido, vidas siendo reconstruidas un momento a la vez. Tengo algo para ti, Julian dijo softly, llevándola a Elara a un rincón quieto del jardín. Allí, una pequeña placa esperaba ser un bailet. Decía, el centro Elara Sinclair Radcliffe para la transformación, donde las segundas oportunidades se convierten en nuevos comienzos. Lágrimas llenaron los ojos de Elara mientras trazaba las letras. Debería tener tu nombre también. No, sonrió, besando sus lágrimas away. Tú fuiste el catalizador, yo soy solo el convertido. Regresaron a su celebración de la mano, encontrando a Mia asleep en los brazos de Rosalind, Lucía discutiendo aplicaciones de escuela médica con Fiona, y Rosalind enseñando a un joven ejecutivo la manera proper de organizar donaciones. La noche wrapped around them like a blessing, full of stars and possibilities. Su historia de amor se había convertido en más que solo dos corazones encontrándose. Se había convertido en un faro de esperanza, un testamento al poder de la transformación, un puente entre mundos que una vez parecieron imposiblemente lejos. Mientras bailaban su baile final, rodeados por la familia que habían construido y la comunidad que habían transformado, Julian y Elara sabían que su mayor legado no sería medido en edificios convertidos o programas creados. Sería medido en vidas tocadas, en corazones abiertos, en puentes construidos entre privilegio y posibilidad.
El refugio abajo continuaría creciendo, alcanzando más vidas, creando más segundas oportunidades, y en sus pasillos su historia de amor sería contada no como un cuento de hadas de riqueza y poder, sino como un testamento a la verdad que descubrieron juntos. Que el amor real, como el cambio real, comienza cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestras paredes y abrir nuestros corazones a la transformación. Su legado viviría en cada mujer que encontrara su fuerza, cada niño que se atreviera a soñar, cada corazón que se abriera a la posibilidad de cambio, porque a veces el amor no se trata de alcanzar las estrellas, se trata de ayudar a otros a encontrar su camino a casa.